Pues obviamente el tema del día de hoy, que es vamos a poner en silencio, por favor, nuestros micrófonos. El tema del día de hoy es Despierta del sueño. Ahí está. Despierta del sueño, así es como le pusimos de título, y repito, está basado en un curso de milagros. Repito, sin embargo, va a haber algunas interpretaciones muy personales. Bueno, empieza con esta pequeña parte del curso de milagros, repito, con una pequeña modificación personal que dice así: solo existe aquello que no muere, que es eterno, infinito e inmutable. Todo lo demás es un sueño. Y esto está muy interesante porque si empezamos con esta frase, pues bueno, la mayoría de la gente, como que todo lo demás es un sueño. O sea, que el conflicto de salud que tengo, o el conflicto económico, el conflicto de pareja, o el conflicto de la familia, del trabajo, eso que no cuenta, que es un sueño acaso. Bueno, curso de milagros, en este caso, Yeshua, con la mente crística, describe incluso a Dios de esta manera, ¿no? Lo describe como eterno, infinito e inmutable. Incluso a veces añade a esta frase cosas como solamente existe aquello que no muere, o sea, Dios o el amor, que es eterno, infinito e inmutable. Y todo lo demás es un sueño. Pero vamos a hablar un poquito de esto en profundidad, porque si precisamente el título de esta charla se llama Despierta el sueño, pues vamos a ver un poquito de qué se trata todo esto, ¿no? Para las personas que no conocen mucho Curso de Milagros, les quiero hacer un recuento. Este fue un libro que fue canalizado por una doctora en psiquiatría, Helen Schucman. No quiero hablar mucho de ella, en este caso, pues todo está ya en internet, lo pueden investigar. Pero aquí lo más importante es quién fue la persona o quién fue la entidad o la conciencia o la mente que dictó el libro. Eso fue algo que ella se va enterando posteriormente, después de haber hecho la escritura del libro, donde se entera que la persona que lo dicta es Jesús, Jesús, que le llaman Jesús de Nazaret o el Nazareo, en este caso. Y Jesús de Nazaret, a través de la mente de Cristo, es quien dicta esta información. Y obviamente es por ahí por donde a mí me gustaría empezar un poco. Yo he dado algunas conferencias, Dios lo sabe, que se llama La historia oculta de Cristo, por así decirlo, como el Cristo antropológico o el histórico. Y pues aquí habla acerca de los tiempos que estuvo él, desde que nace su genealogía, cuando él crece, sus iniciaciones, todo lo que sucede, cuando él hizo todo su camino espiritual, y después incluso cuando llega a la cruz, incluso hay información que hablan de Jesús en la postcruz. Historias más, historias menos. Realmente que yo pueda decir, me consta, bueno, no estuve en esa época. Hay muchas historias y variantes de la historia de Cristo, pero una de las traducciones que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo, son las traducciones de los libros no reconocidos por la Biblia, que son los libros que les llaman apócrifos o no canonizados, por así decirlo, donde hay muchas cosas o frases o cosas que dijo Jesús en su enseñanza que coinciden con Curso de Milagros. Y eso fue algo que me llamó muchísimo la atención. De hecho, una de las cosas que normalmente a veces nosotros hacemos es que cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, pensamos literalmente que va a llegar Jesús, o sea, la persona, la entidad Jesús, el ser humano Jesús, va a bajar, no sé, desde los cielos para, pues, por así decirlo, como juzgar a vivos y muertos, buenos y malos, etcétera, etcétera, y pues los va a revivir y algunos se van al infierno y otros se van al cielo, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente piensa que cuando se habla acerca de el Cristo resucitado. Pero bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. A mí me gustaría traducir algunas cosas que dijo Jesús en la cruz. ¿Qué fue exactamente lo que dice Jesús en la cruz? Cuando estaba ahí Jesús, supuestamente a nosotros nos dicen que Jesús dice Eli, Eli, lama sabactani, que muchos traducen como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ojo, esto no viene en Curso de Milagros, esto es algo que yo he investigado por parte de libros apócrifos, y recuerden que los contextos bíblicos que hoy en día están en latín, español, por así decirlo, antes de eso se hizo un griego bíblico, antes de eso, luego el griego limpio, por decirlo, luego hay ortodoxo, hay un griego antiguo, luego hay un hebreo, incluso hasta un sánscrito en algunas de las lenguas que hablaba Jesús.
Entonces, si nosotros nos vamos a las traducciones que hizo o el idioma que hablaba Jesús, que era el hebreo, a lo que nos dicen hoy en día en la Biblia, pues completamente dista bastante, ¿no? Entonces, esta frase que dice Eli lama sabactani, realmente si nosotros lo buscamos en griego antiguo y en hebreo, dice completamente otra cosa. De hecho, Yeshua o Jesús hace un decreto en la cruz que aprendió en el Tíbet y que conjura, ¿sí? A través de un idioma entre hebreo y tibetano, que dice así, Alejet Sarah Lama Sabactani. Ok, ¿qué significa esto? Esta frase hace alusión a una canción que se usaba en aquel entonces, y esa canción era para evocar a la sierva de la aurora. La sierva de la aurora se refería al amanecer, o sea, en pocas palabras, hacía referencia a la palabra resucitar. ¿Y esto por qué es importante? Porque Jesús estaría hablando de resucitar ya en la cruz y todavía se supone que no estaba muerto. Bueno, lo que pasa es que también hay muchas traducciones de la palabra resucitar. En el griego antiguo se utilizaban tres principalmente. Anastasis ton necron, que ese tipo de palabra de resucitar significaba revivir de los muertos. Luego hay otro que dice anistanai, que significa, eso ya viene en Marcos, en la anterior en Mateo, anistanai significa ponerse en pie o levantarse. O sea, lo que está ahí diciendo Jesús es que se quiere levantar o ponerse en pie. Pero el que más me interesa y que fue el que hacen más referencias en Romanos, Pablo, Colosenses, Efesios, los Hechos de los Apóstoles, en Felipe, etcétera, tanto incluso algunas citas canonizadas y otras no, hacen más de 40 menciones, tampoco tan solo en Efesios, acerca de esta tipo de resucitar, pero en este griego, que es el más importante y es el que se dice que mencionaba Jesús, que es el Igirin. Igirin significa literalmente despertarse después del sueño. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, él nunca dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino observen que es todo lo contrario. Él dice tal cual, despiértame del sueño, este es mi propósito elegido. Y esto ya cambia muchísimo. Incluso después de eso, él pide que le den el vinagre o la esponja, no sé si alguien se acuerda de eso, que realmente lo que hace es que toma un ácidus y que dice, después de haber tomado eso, dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entrego el espíritu. Pero realmente aquí o que esto muchos dicen que significa terminado está o hecho está. Pero él dice desde el stay. Testelestai viene de un léxico que teleo, que es una forma de dar un cierre a una ceremonia de la resurrección de los misterios. Entonces, en pocas palabras, él al final dice misión o obra terminada perfectamente. O sea, cuando él dice, despiértame del sueño porque por este propósito he sido elegido, o ese es mi propósito elegido, o él, mi propósito, en pocas palabras, es despertar del sueño, hay un punto en el que él tiene un despertar en la misma cruz, ¿ok? Y por eso dice obra terminada perfectamente, como si hubiera terminado una misión. Entonces, esto es súper, súper, súper importante. ¿Por qué? Porque entonces el curso de milagros es el libro literalmente para el despertar, o llámenle iluminación, como lo quieran llamar. Para mí, para Alejandro, es el libro para despertar, para la iluminación. Entonces, un curso de milagros, aunque tiene una terminología que se podría decir cristiana, no tiene nada que ver con la terminología que nos han enseñado en las iglesias. De hecho, el libro te resignifica todas esas palabras. Entonces, Yeshua es un nombre de un hombre. De hecho, hay parte del libro que dice esto en clarificación de términos. Jesús es el nombre de un hombre que logró hacer un cambio de percepción, que no aceptó la verdad y que logró resucitar a Cristo dentro de él. ¿Y esto qué significa? En su historia oculta se encuentra la enseñanza, que fue lo que él aprendió, y en la postcruz fue cómo que logró esta iluminación o este despertar. Entonces, Yeshua fue un ser humano, por decirlo común, como tú, como yo, ¿sí? El antropológico, el histórico, obviamente, él estudió, aprendió, tuvo maestros, gurús, se inició en el Tíbet, en Egipto e India con los esenios, también lloró, le tocó sufrir, se enojó, tuvo sus miedos, llegó a ser incluso hasta sarcástico, era muy cariñoso, tuvo sus tropiezos como cualquiera de nosotros. Pero lo más importante es que Yeshua es un nombre y Cristo es una mente despierta e iluminada. Son dos cosas distintas.
Esto es importantísimo para que no creamos que incluso mucha gente le llama a Jesucristo como si fuera casi como nombre y apellido. ¿Y esto cómo logró? ¿Cómo logró despertar esta mente de Cristo? Pues, o iluminarse. Esto lo logró al cambiar su percepción, que él en su momento lo dijo, ¿no? Vayan y predican en el nombre de la metanoia, que significa el cambio de mente. Y eso es precisamente lo que yo les quiero proponer el día de hoy, que un curso de milagros lo que nos ofrece es eso, un cambio de mente. Pero si curso de milagros, curso significa cursar o camino, y milagro significa fonéticamente mi logro, y además etimológicamente mirada, que significa percepción, significa un camino para el cambio de percepción, o sea, el cambio de pensamiento. No puede haber un cambio de percepción si no hay un cambio de pensamiento. Y eso es algo que ya él lo proponía a todos sus discípulos y sus apóstoles. Pues bueno, entonces, vamos a hacer algunas traducciones. Pero primero, antes de todo eso, disculpen mi sarcasmo, pero lo primero que les voy a traducir es la palabra traducir. ¿Por qué quiero traducirles esa palabra? Se dieron cuenta que tan solo con traducir de una manera diferente las palabras que dijo en la cruz ya dista bastante. Pues bueno, es que es eso. La palabra traducir significa pasar de un lado a otro. O sea, que lo que nosotros creíamos que decía una cosa, al último termina siendo otra. Y eso es una cosa súper importante. Y con esto quiero hacer algo. Quisiera traducir la palabra Cristo. Obviamente, en Curso Milagros es distinta la palabra, pero vamos a ver esto. Cristo, que viene del griego, gistro, que significa ungido, y ungir significa untar, unido, conectar. Y esto es importantísimo porque en aquel entonces el ritual que hacían de la unción era para hacer conexión directa a la divinidad, o sea, hacer una conexión directa a Dios. Y la palabra resucitar, desde el concepto igirin del griego antiguo, significaba levantarse, ponerse en movimiento o despertar del sueño. Entonces, en pocas palabras, Cristo resucitado significaría despertar del sueño para poder conectar o iniciar la conexión con Dios. O sea, ¿qué significa al final de cuentas? Despertar el Cristo o la mente crística o hacer conciencia de nuestra mente crística es que nosotros pudiéramos hacer una conexión con Dios directamente. Y literal, para mí, Alejandro, eso es lo que significa el curso de milagros. Nos conecta de manera consciente y no dormida, nos despierta para poder hacer esta conexión con Dios. Pues bueno, y esto no solamente lo llegó a hacer Jesús, hay muchos otros iluminados o despiertos que han logrado hacer conciencia crística o esta mente, despertar esta mente crística. Aunque sí hacen referencia a Jesús como uno de los que lo logró de la manera, pues por así decirlo, más directa, más rápida o más sin tanto preámbulo. Pero esto, el curso de milagros te lo propone constantemente y la mente crística te lo dice. Cosas como estas y mejores haréis, ¿no? O sea, en pocas palabras, cualquier persona que se mire en ese espejo puede lograrlo. Esto es lo que te dice el libro. ¿Sí? Repito, esto no es tal cual el libro ortodoxo, es una interpretación también personal, ¿eh? Bueno, entonces, Cristo o Jesús, más bien Yeshua, es Cristo porque reconoció o recordó su mente de Cristo. Lo mismo Buda, Ramta y muchos otros conocidos y desconocidos. Ya sabes que entonces Cristo se traduce como uno con Dios. Pero exactamente qué significa eso, cómo se logra, de qué me sirve, ¿hay algún método, conocimiento o algo que me lleve a ese despertar? Bueno, pues vamos a ver esto. La mente de Cristo es un camino, lo dice, es una modificación de Curso Milagros, ¿no? Dice, este es el Curso Milagros es un curso obligatorio en el momento que tú decides hacerlo, entonces se vuelve una decisión o tu voluntad. ¿Por qué es un camino obligatorio? ¿Porque todo el mundo tiene que leer el libro? No, sino porque todos tarde o temprano, no importa a través del medio que lo hagamos, pero todos vamos a llegar a esa conciencia o a esa mente de Cristo. Todo el mundo va a despertar esa mente de Cristo. Entonces, por tanto, la mente de Cristo no está limitada al esoterismo, al chamanismo o misticismo. No es algo ni profético ni religioso incluso. No es algo que se le pueda detener, pero tampoco se tiene que temer. ¿Cómo logro despertar esta mente? Esa es una de las cosas más importantes. Esa es la pregunta más importante, creo. ¿Cómo logro hacer consciente mi mente de Cristo en mí? ¿Cómo logro resucitar el Cristo en mí? Bueno, sanando el pecado original.
Y bueno, aquí es donde a mí me gustaría, si alguien de los que están aquí, participantes en texto, que desee escribir algo, me gustaría que si alguien quisiera opinar o incluso poner el audio, ¿qué piensan o qué creen que tenga que ver con el pecado original? Lo primero que se nos viene a la mente, yo sé, es a lo mejor Adán, ¿no? Pero ¿alguien tiene alguna otra versión del pecado original? ¿Los leo o los escucho? Están muy silenciosos las 24 personas que están ahí. ¿Qué sería el pecado original? ¿Nadie? ¿Nadie tiene una opinión? Bueno, ahí les va. El pecado original refiere a algo así. Ah, bueno, ya escribieron algo ahí. Dice haber creído en el sueño. Muy bien, exactamente. Se podría decir que sí es correcto, ¿eh? Entonces, fíjense bien, el pecado original es haber creído en el sueño. Exactamente, pero ¿cómo se logró ese sueño? Ujú. Entonces, ahí les va. Yo voy a hacer una presentación un poquito burda de esto, ¿eh? Por favor, mis disculpas. Pero el pecado original se dice que fue algo así. Quiero que se imaginen que esa pelota que está ahí de luz es Dios, o lo que ustedes conciban como Dios. Una protomente, lo que ustedes gusten. De hecho, en Curso Milagro se les dice de muchas maneras. Se le puede llegar a decir unidad, eternidad, amor, verdad. Muy bien, exactamente, dice creer que la dualidad es real, exactamente, muy bien. Entonces, a Dios se le puede, repito, conocer desde unidad, eternidad, infinito, amor, la verdad, percepción verdadera, lo real, la salvación, el cielo, el despertar. Mirar a Dios es darle vista a los ciegos. Entonces, supuestamente, esto lo traduce de esta manera. Dios estaba, a ver, me siguen aquí haciendo preguntitas, darle verdad al miedo, también exactamente, es un pecado original. Bueno, entonces, Dios estaba ahí, por así decirlo. Repito, es la manera más burda, porque tan solo intentar describir a Dios ya es ego, pero es como una forma de como tratar de entender esto. En esta pelota de luz, no estaba, el todo estaba en cada parte contenía el todo, es una unidad completamente, no hay nada afuera, o sea, el todo está contenido, es un infinito, es una eternidad, es un punto, una mente unida a todo. Y entonces hagan de cuenta que esta mente o esta protomente de Dios estaba en un pensamiento, por decirlo, con una mente donde decía, por decirlo, soy, no sé, por decirlo, soy. Y de repente se hizo una pregunta, así tal cual. Una pregunta muy fugaz. Hizo una pregunta, ¿qué soy? Y en ese momento es cuando sucede algo muy interesante. ¿Qué sucede con la pregunta? ¿Qué sucede con la pequeña duda? Se crea esta brecha del tiempo. ¿Ven eso que está ahí señalándose? Ujú. Esa cosita azulita como que se sale de la pelota. Bueno, hagan de cuenta que eso sería el Big Bang, lo que hoy en día los científicos dicen que es la teoría de la creación del universo. ¿Sí? Eso es lo que muchos dicen. Ahora, este Big Bang o esto sería como todo nuestro universo. Hoy te voy a explicar qué es todo lo que hay ahí. ¿Sí? O sea, en lo que antes era eterno, lo que antes era unidad, lo que antes era infinito, lo que antes era amor, verdad, etcétera, se convirtió en todo lo contrario en ese pedacito, en ese puntito. Pero en el momento que, por así decirlo, Dios vuelve a repetir, yo soy, o sea, es como volver a afirmar. Primero dijo, soy. En el momento que hizo una pregunta, ¿qué soy? Como una pregunta muy sencilla, se creó una brecha del tiempo y se creó todo el universo que nosotros conocemos. Pero enseguida él volvió a decir, yo soy. Incluso sabemos que la palabra yo soy es un palíndromo que se lee como de izquierda a derecha, como de derecha a izquierda. O sea, el yo soy es el principio, el fin, el alfa y el omega, que muchas culturas también han hablado de esto. Y en ese momento, cuando él dijo yo soy, entonces en ese momento vuelve a desaparecer
esa brecha del tiempo. Y ustedes dirán, ¿y dónde se encuentra si se supone que nosotros estamos ahí? Pues aunque no lo crean, Curso de Milagros lo propone. Ahí en el capítulo, me parece que es el 31, no, perdón, capítulo, no, 26, que hay una que se llama un pequeño obstáculo. En el capítulo 26 habla de esto que yo estoy diciendo. Obviamente, repito, yo lo estoy diciendo desde mi interpretación. Y dice que esa brecha del tiempo, así como se abrió, así se corrigió, así se cerró, pero que nosotros nos encontramos en un bucle. Entonces, en el momento que se hizo esa pequeña brecha del tiempo, se creó el reino del ego. Es ahí donde dicen que Adán cayó en un sueño, pero jamás dijeron que despertó. ¿Se acuerdan? Bueno, pues aquí, en esta pequeña brecha del tiempo, es aquí donde se crea una línea de tiempo finita, lo que nosotros conocemos como pasado, presente, futuro. Recuerden que Dios es eternidad. Ahí no podría haber un tiempo lineal, es eternidad. El éter que no tiene ni principio ni fin. También en este reino del ego se creó la división, lo que nosotros le llamamos la Matrix, otros le llaman el Maya, en Curso de Milagros le llama el mundo, el sueño, la ilusión, ¿sí? Y todas sus creaciones de este mundo simulado. Las galaxias, los soles, los planetas, los ángeles, los querubines, las razas extraterrestres, las reencarnaciones, la ritualística, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros conocemos está en esa brecha de tiempo, que se supone que se abrió y se cerró. Y esto nos deja, mucha gente a veces nos da hasta depresión, porque dices, ah, caray, entonces también ahí se encuentra mi proyecto de vida, mi misión de vida, el propósito que se supone que yo vengo a hacer aquí. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. El mismo libro incluso te dice, no estás deprimido, solamente estás confundido porque ahora estás cambiando la percepción de cómo percibir el reino del ego, literalmente, y no hacerlo real. Y esto es algo que el reino del ego ya lo han dicho muchísimas culturas. Voy a poner aquí un puntero láser. Por ejemplo, en muchas culturas hablan acerca de la rueda del samsara, ¿no? Está el libro tibetano de los muertos o el libro egipcio de los muertos o el bardo todo que le llaman. También hablan mucho acerca de que nosotros salimos de un sueño para entrar a otro sueño que es el que le llaman el sueño, el maya, la ilusión, la matriz o el sistema. Este círculo del samsara es algo que muchos le llaman también las reencarnaciones. Pues bueno, ¿y cómo sucede esto? Bueno, el propósito del ser, que es el espíritu, alma, cuerpo, se supone que el propósito de nosotros es volver a casa. ¿Cuál es la casa? Dios. Esa eternidad es infinito. Entonces, a través de todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas, nos vamos a poner metas, propósitos, etcétera. Entonces, para poder llegar a la misión del ser. Y ese recorrido, esa experiencia, pues puede ser de muchas maneras. Si logramos esa misión del ser, pues logramos una iluminación y logramos esa ascensión o logramos despertar la mente de Cristo. Pero si no, ¿qué va a suceder? A través de todas las adversidades que te pone el ego, pues suceden un montón de cositas que nos llevan a la reencarnación con el llamado karma, que también el curso Milagros te propone que también es parte de la ilusión, que no tienes por qué vivir un karma. ¿Sí? Entonces, eso es así, más o menos. Vamos a imaginar que una persona se encuentra en tiempo presente y dice, bueno, pues tengo una situación y normalmente nosotros en nuestro tiempo lineal, que es el tiempo que propone el ego, que, o sea, que es pasado, que es presente, que es futuro, nosotros normalmente vamos a ir a buscar en nuestro tiempo pasado nuestros conflictos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros somos consecuencia de una causa del pasado que nos está provocando hoy en día un problema. Entonces vamos a ir a ver nuestra vida cronológica y en esa vida cronológica, ¿qué va a suceder? Pues bueno, sucede un montón de cosas, pues ahí vamos a buscar terapias, vamos a buscar el niño herido, chalala, luego vamos a ir a buscar el árbol genealógico si no nos sirvió de nada, vamos a ir a buscar vidas pasadas, total. Siempre vamos a ver que es el mismo problema, solamente que como con diferentes escenarios. Tú dices, bueno, entonces todo esto que sigue siendo, pues son sueños, pero ¿qué pasa? En un punto muere la persona, se genera un corte, corta la vida, pero no termina el problema. ¿Por qué sabemos que no termina el problema? Porque muchos han hablado acerca del túnel, el túnel que es el que te prepara para volver a reencarnar. Y en este túnel dicen que cuando tú vas muy feliz, muy relajado, pero de repente en tus ojos pasan todos los fotogramas de todo lo que no lograste sanar en ese pasado.
Y esos fotogramas, pues normalmente son, pues todos eso, ¿no? Las culpas, las iras, los rencores, los miedos, los ciclos no resueltos, etcétera, etcétera, etcétera. El no otorgar el perdón principalmente, como dice un curso de milagros. Y entonces, cuando tú estás viviendo todas esas imágenes, te vas acercando al túnel y el túnel ya no es un túnel agradable, es un túnel que te va quemando. Ojo, esto está sacado del Bardo Todo, del libro tibetano de los muertos y de los egipcios. Entonces la gente se va quemando, pero cuando se va quemando también va recordando las razones por qué no logró perdonar, las razones por qué no logró sanar, las razones por las cuales no cerró los ciclos, etcétera, etcétera. Y es exactamente que creen a todo lo que te habías acostumbrado en esta Matrix, en este sueño. O sea, es como decir, ay, sí, bueno, pues mi marido me golpea, pero pues ya me acostumbré. Acabo que así son los hombres, ¿no? Por ejemplo, digo, hay muchos casos y mil casos más, ¿no? No solamente contra los hombres. Entonces, acostumbrarse, curiosamente, significa acostarse en la umbra, acostarse en la oscuridad o en la muerte. Te acostumbras a tu incoherencia entre lo que dices, piensas, haces, etcétera. Entonces, obviamente, ¿qué sucede con todo esto? Pues viene el ciclo de la reencarnación. Obviamente después, pues vuelves a nacer, está tu mamá embarazada, le preguntan a tu mamá, le digo, oiga, según señoras, pues creo que ya supe que su hijo, ya nació su hijo, ¿cómo está? Y pues la mamá obviamente pues te dice, pues bien encabronado, ¿no? Porque el chavito volvió a nacer y con los mismos programas, con los mismos conflictos, etcétera, etcétera. Pequeño chiste, pero bueno. Entonces, y eso es lo que nos ofrece el sueño. Esto es exactamente lo que estoy poniendo aquí, lo que nos ofrece el sueño. Un nacer, crecer, reproducirse, morir, reencarnar, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y nosotros hemos estado reencarnando y reencarnando muchísimas veces. Pero el mismo curso Milagros te dice, ¿no te gustaría, en lugar de salir de un sueño y entrar a otro sueño, no te gustaría mejor despertar? Al final de cuentas, no hay diferencia entre un sueño y otro sueño. Y esto es así. Nosotros estamos aquí en estas divisiones de las conciencias o dimensiones, estamos reencarnando todo el tiempo. Nacemos en tercera, morimos, pasamos a cuarta dimensión, el cuerpo etérico sutil, sube nuestra alma a quinta dimensión y volvemos a reencarnar. Y ahí estamos, en ese círculo, por cientos y cientos y cientos de años y algunos hasta de vidas. Ahí hay mucha información acerca, dicen, de cuántas reencarnaciones tenemos que tener. Yo creo que no hay un número exacto, pero para que el alma o el ser se ilumine, el curso Milagros te dice que podrías ahorrar hasta 1000 años si aprendieras una lección en su profundidad. Yo le recomendaría que vieran estas películas, el show de Truman, o Truman Show y Free Guy, super películas, pero también le recomiendo muchísimo Matrix. Y dice, Morfeo le dice a Neo, tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema, o sea, el sueño, esto que estamos viviendo. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema que lucharían para protegerlo. O sea, en pocas palabras, solo habrá dos opciones. O decides despertar o decides defender el sueño. Así hay, tal cual. Y el ego tiene muchas formas de defender su sueño, porque obviamente es su reino. El ego quiere que se mantenga su reino. Todo lo que se haga es a través del reino del ego. Pues bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Luchar contra el sistema no te va a liberar. De hecho, te adentra más al sistema. O sea, luchar contra el sistema es defender el sistema, porque Dios no ataca, Dios no lucha, Dios no se autoataca. O sea, eso sí, sería como ilógico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, hay una conciencia social muy limitada que ya muchos han hablado acerca, por ejemplo, de los cuatro jinetes del Apocalipsis, en la Roca Hopi, calendarios que hablan acerca de los cuatro jinetes, que es la religión, es el no debo, el no puedo, que es la política, el no tengo, que es el tema del dinero, y el no sé, qué es la ciencia. De hecho, en los cuatro jinetes del Apocalipsis mencionan que el caballo blanco es el que le van a dar la corona y la victoria, que era la ciencia. Curiosamente coincide con coronavirus, ¿no? Corona. Pero bueno, entonces, ¿por qué le llamaba Jesús pestes?
porque te contagian, porque estos son los 4 paradigmas que cuando uno quiere realizar algo en el mundo del sueño o en el reino del ego, la mayoría de la gente se pregunta, ¿debo o no debo? ¿Puedo o no puedo? ¿Tengo o no tengo? ¿Sé o no sé? Y en el momento que tú haces eso, es porque ya te informaron. Para que pueda crear una forma, tiene que haber una informa. Desde la física cuántica, tiene que haber algo que sea sutil para que pueda ser materia. Una forma requiere una informa previa. Entonces, ellos son la peste porque te informan, te contagian, porque te convencen, te vencen mentalmente. Y ellos son los que te dicen qué y cómo lo tienes que lograr. Ahora, yo hablé hace rato de el mundo del sueño o la Matrix o todo esto, pero incluso me fui muy grande, me fui a temas de todo el universo. Pero esta es una conciencia social muy sutil que está en nuestro planeta, en el sueño de nuestro planeta. Y es la conciencia social que nos mantiene encerrados en una Matrix social. Chéquenlo. Cómo estos 4 paradigmas imperantes son los que crean los poderes sobre uno, son los que generan nuestras creencias. Todas nuestras creencias vienen de estos paradigmas. Si la ciencia dice algo, tú te lo crees. Si tú eres muy religioso y dice un mandamiento, tú te lo crees. O una ley política o una inflación de dinero. Te dicen, tú te crees la inflación económica. Ya tienes una creencia que es una idea considerada como cierta. Acto seguido, vas a tener un pensamiento acorde a esta creencia. Acto seguido, vas a tener un sentimiento acorde a lo que piensas y piensas según lo que crees y crees según los 4 poderes. Después vas a actuar según lo que sientes, lo que piensas y lo que crees. Y vas a terminar, obviamente, como seres, somos seres creadores que nos manifestamos, vamos a terminar con los resultados acorde a la creencia. Estos resultados acorde a la creencia, pues obviamente, ¿qué van a hacer en mí? Una programación. Me van a generar redes neuronales en el cuerpo, engramas, epigenética, chalala, y voy a terminar reforzando la creencia. Voy a terminar reforzando la creencia diciendo, ¿ves como si era cierto que había inflación económica? ¿Ves como si era cierto que había un virus mortal? ¿Ves como si era cierto que Diosito te castiga? Etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros le llamamos la matrix te tiene, la matrix social. Cómo estamos nosotros creando constantemente nuestra realidad. Y esta matriz social, pues bueno, cuando tú le dices a alguien, oye, la matriz te tiene, la gente hasta se molesta, dice, no, si yo estoy bien así, a mí me está yendo muy bien. Digo, sí, pero sigues en la matrix. Bueno, dicen, ¿qué quieres que haga, no? ¿Qué quieres que luchemos? Le digo, no. Lo que propone el libro es que despiertes, que resucites, en pocas palabras, que pongas en movimiento tu conexión a Dios, lo mismo como lo hizo Jesús, lo mismo como lo hizo Buda, etcétera. Entonces, esa es la propuesta. Pues vámonos más rápido con el tema del despertar. Esta frase de Un Curso de Milagros que dice así, lo que ves refleja lo que piensas y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Y esto está comprobadísimo con el efecto de la doble ranura del efecto observador de física cuántica. Objeto observado, objeto modificado. Lo que ves refleja lo que piensas y lo que piensas no es sino un reflejo de lo que quieres ver. Entonces, el libro te propone que decidas prácticamente qué es lo que deseas ver, porque para que tú puedas ver, primero tiene que emanar de una mente. Entonces, tú tienes el poder de elegir una mente dividida, que es la mente fragmentada, que sería el pecado original, o sea, esa mente, ese pedacito de mente que se fragmentó, ¿sí? Hagan de cuenta como si hubieran salido unas gotitas del mar, ¿no? Pero la gota de mar contiene el todo, ¿no? O tú decides que tu mente sea unidad. Cuando nosotros tomamos una decisión desde ahí, desde ese momento, tenemos una mente dividida o una mente unida. Eso es una decisión que tenemos que tomar nosotros y el curso nos prepara constantemente con el concepto de la unidad, unidad, unidad. En pocas palabras, nosotros estamos súper acostumbrados a tener una mente dividida o fragmentada. Creer que tenemos una mente dividida, porque realmente no existe, es un sueño. Pero realmente nuestra esencia es una mente unida, ¿sí? Cristo uno con Dios. Es lo que significa ser uno con Dios, unir mi mente a la de Dios. Cuando tú tienes una mente, entonces, ¿qué emanan de la mente? Los pensamientos. Los pensamientos van a emanar de la mente. Obviamente, si yo tengo un pensamiento que va acorde a la mente dividida, pues voy a tener pensamientos de división, de ataque y de prejuicio, porque la mente unida es amor. Y no puedes amar aquello que atacas y aquello que juzgas, ¿estás de acuerdo? Entonces, si yo tengo una mente unida, entonces el pensamiento será
un pensamiento de todo soy yo, somos uno y de amor. Esos van a ser mis pensamientos. Observen cómo todo va cambiando. Mente dividida, pensamiento de división, ataque y juicio, mente unida. Entonces sería pensamiento de yo, todo soy yo, porque todo viene de mi mente unida, todos somos uno y todo es amor. Pero los pensamientos también generan memoria. Aunque no lo crean, la memoria es algo que tú decides dónde colocarla. Si lo colocas desde la mente dividida, el pensamiento de la división, ataque y juicio, es porque forzosamente tu mente la estás llevando al pasado. ¿Qué hay en el pasado? Culpa por algo que hiciste o ira por algo que te hicieron. Rencor por algo que te hicieron o culpa por algo que tú hiciste. Y si no es de esta vida, es de otras vidas. Por consecuencia, la memoria la vas a poner en el pasado y después la vas a llevar al futuro con miedo. ¿Por qué? Porque luego lo que hace es crearte un futuro de miedo basado en un pasado de culpa e ira. En cambio, si tu memoria la conectas con el pensamiento y la mente de unidad, entonces la memoria te va a llevar al presente. Memoria del presente. Ojo con esto. La mayoría dirá, pero ¿cómo? Si en el presente no hay nada. Claro que sí, en el presente se encuentra Dios. El presente es la ventana a la eternidad. ¿Quién es eterno, infinito, inmutable? Dios. Cuando alguien lleva su memoria al presente, va a vivir con gozo y paz, porque está recordando la mente de Dios. Ojo con esto, es súper importante. Por eso muchos nos han dicho que el presente es lo más importante. Y obviamente la observación y la percepción ya no es causa, es efecto, ¿estamos de acuerdo? Desde una mente dividida, un pensamiento de división, ataque y juicio, una memoria del pasado que crea culpa y juicios y miedo, pues obviamente la observación o la percepción voy a estar viendo lo que es la matrix, el sueño. Pero si yo lo hago desde la mente unida, pensamiento de todos soy yo, somos uno, amor, y conectada al presente con paz y gozo, pues entonces voy a ver la única realidad. ¿Cuál es? Dios. Y esto es lo que propone el libro, que tú elijas entre el sueño o la realidad. Y por eso se llama así la conferencia, Despierta del sueño. ¿Para qué? Para que veas la realidad. Si todos somos uno, no puede haber niveles de realidades. No puede haber niveles de verdades porque todo es uno. Ya en el momento que yo digo, esta es mi verdad y esa es tu verdad, ya estoy haciendo niveles y jerarquías de verdades. Y eso se llama en el curso Milagros las leyes del caos, la primera ley del caos. Creer que existen diferentes niveles de verdades. Y eso es importante. Solamente existe una sola verdad, Dios, porque es unidad. Y eso nos cuesta mucho trabajo a la mente egoica, porque si tenemos una mente dividida o fragmentada, cuesta mucho trabajo volver a armar el rompecabezas de la unidad. Pero continuamos. Entonces hablábamos que Dios es unidad, eternidad, infinito, amor, verdad, percepción verdadera, real. Y se crea esta brecha del tiempo. Pero ¿qué hay aquí en esta brecha del tiempo? Todo esto. De la división, de esta división o ilusión surge un sueño que se compone de miedos y juicios, conceptos duales. ¿Cuáles son estos? Bueno, malo, arriba, abajo, Dios, perdón, etcétera, ¿no? Niveles de verdades o conciencias o dimensiones también se le pueden llamar. Especialismos o la idolatría. Hacemos especialismos, tú eres más especial que el otro, entonces eso es una manera de crucificar el amor. Porque entonces, como yo a ti te hago especial, el otro no es especial y entonces ya estoy generando niveles de amores. También aquí en el mundo del sueño se crean las culpas, los pecados, los dogmas o sectas separatistas, toda la ritualística desde la más antigua hasta la más moderna, desde la adoración del abuelo fuego hasta la más moderna que podría ser por tecnología cuántica. Pertenencias, ¿qué significa eso de pertenencias? Todo lo que tiene que ver con territorio. Mi mamá, mi hijo, mi casa, mi pareja. Eso de mí ya es un conflicto en el sueño, porque estamos haciendo pertenencias. ¿Y qué creen? Cuando tú haces a alguien tu pertenencia, lo estás convirtiendo en un objeto. Y un objeto no te puede amar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú conviertes a alguien en tu pertenencia, lo conviertes en un objeto. Y entonces ya no hay libertad, porque solamente puedes tener algo que te pertenece y eso se llama esclavismo. Y el amor
no sacrifica nada absolutamente. El amor es libre, es libertad total. El miedo sí sacrifica, y lo primero que sacrifica es el amor. También aquí vamos a encontrar temas de la ilusión de espacio-tiempo, todo lo que tiene que ver con pasado, presente, futuro, y la vejez y por consecuencia la muerte. Obviamente, el cuerpo y sus enfermedades. Y los sueños dentro de los sueños, o sea, mientras más cayendo en un sueño, si alguien vio la película de Leonardo DiCaprio, el de la película del origen, como dentro de un sueño trabaja otro sueño, que aquí vendrían pasando para nosotros las reencarnaciones. Pues bueno, todo eso está ahí. Y yo sé que para mucha gente es conflicto porque habrá gente que adora algo y como dice Curso Milagros, yo solamente voy a decir palabras que dice Curso Milagros, todo lo que tú hagas, idolatría y especialismos, es anticristo. O sea, no estás haciendo una conexión con Dios. Todo lo que es idolatrías y especialismos, estás entonces conectando con este sueño que no existe, esta ilusión. Y eso es contrario a Dios. Así lo dice el curso. Entonces, también el curso dice, si pudiéramos definir el curso en una sola palabra, es una sola frase, sería, nada irreal existe. Se refiere a esto, al sueño. Nada irreal existe, porque es un sueño, es irreal, no existe. Dice, nada real puede ser amenazado, o sea, esto que es Dios, la verdad. En esto radica la paz de Dios. Eso a donde te lleva el curso Milagros. Pero continuamos. Entonces, creer que se puede dividir la unidad, ese es el pecado original, la primera separación y hacer que real el sueño. ¿Y cómo surge la división? Bueno, voy a dar lectura así un poquito más rápido. Dice, vivimos a base de símbolos, así tal cual, vivimos a base de símbolos. Dice, se le ha inventado nombres para todas las cosas que vemos. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. Obviamente, imagínense dos personas gemelas, les tienes que poner un nombre, una etiqueta para poderlos distinguir. ¿Sí? O sea, una llanta de bicicleta, el punto que está aquí mero en el centro, hagan de cuenta que es la unidad y de repente hay una separación que son los rayos y después en la punta de los rayos se encuentran todos. Para poder distinguir cuál es un rayo del otro, le tendríamos que poner etiquetas, les tendríamos que poner símbolos. Y así es como podemos diferenciar, porque es la forma en la que hemos aprendido a comunicar, pero no nos hemos dado cuenta que cada vez estamos haciendo más y más división. Bueno, dice, este espacio que ves, que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del tiempo lineal dentro del sueño. O sea, cuando se crea una división, hagan de cuenta aquí en estas dos moléculas, se crea una división, o sea, se separa la unidad, entonces ahora hay una distancia. Y al haber una distancia, ¿qué creen que hay? Tiempo. A mayor distancia, mayor tiempo. Entonces aquí es como se crea la línea del tiempo, la parte del tiempo lineal, pasado, presente, futuro, en el tiempo del sueño, porque en la eternidad no existe el tiempo lineal, solamente existe la eternidad, la unidad, no existe el tiempo. Entonces, dice, a las cosas sin nombre se les dio nombre y de esta manera se les dio también una creencia de percepción separada. Si yo a alguien le pregunto y le digo, ¿qué ves aquí o qué crees que sea esto? Muchos van a decir, pues no sé, una ventana en blanco, una hoja de papel, un cuadro simplemente, un dibujo. Cada quien le va a querer poner un nombre. ¿Sí? Otro diría, a lo mejor es, no sé, está la pantalla rota, se ve el fondo blanco, o sea, cada quien, porque todos nosotros lo que primero que hacemos en nuestra mente es ponerle nombre a las cosas que no tienen nombre. Y de esa manera, entonces, les otorgamos una realidad, sin darnos cuenta que lo que nombramos al mismo tiempo estamos negando. Entonces, todo lo que nombras le da significado, y de este modo se considera significativo una causa que produce efectos reales con consecuencias relacionadas a la etiqueta que le asignaste. Ojo con esto. Cuando nosotros decimos, ¿por qué me pasan todas estas cosas? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Si yo le pregunto a una mamá, le digo, ¿tú eres mamá? Sí, ok. ¿Qué significa para ti ser mamá? Más allá del concepto etimológico, ¿tú qué significado le das al concepto mamá? Obviamente, para que sea mamá, tiene que tener un hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si una mamá me dice, no, pues amar esto, lo otro, digo, no, pero ya, como tarea de mamá. No, pues entonces el significado o la representación de ser mamá para mí significaría, no sé, por ejemplo, educar,
proteger, sustentar a mis hijos, etcétera. Ojo con esto, este es el significado. Entonces ahora el hijo tiene que ser significativo. ¿Qué significa significativo? Elocuente. El hijo tiene que ser elocuente a lo que es el significado de mamá, a lo que representa mamá. Entonces el hijo, para que pueda ser elocuente, entonces ahora el hijo, para que la mamá pueda educar, el hijo tiene que cometer constantemente errores. Para que la mamá pueda proteger a sus hijos, el hijo se va a sentir constantemente atacado o desprotegido. Y para que la mamá pueda ser una mamá que sustenta, el hijo va a sentirse constantemente necesitado. Observen cómo es que nosotros estamos creando nuestra realidad dentro del sueño. Esto no solamente aplica en la mamá y hijo, aplica en la pareja, aplica en el concepto hombre, aplica todo lo que le demos juicio y nombre. ¿Qué significa para mí dentro de este sueño? Continúo. Así es como se construye la realidad a base de una visión dividida, la cual se contrapone deliberadamente con lo que de hecho es la única verdad. ¿Cuál es la única verdad que propone Curso de Milagros? La unidad, es la única verdad. La unidad, ¿por qué? Porque en una unidad, porque es un pecado, porque es un sueño, que es un pecado, un error de percepción. ¿Por qué es un sueño? Porque la unidad no se puede dividir. Por más que tú digas, multiplicas uno por uno, da igual a uno. Uno elevado a la uno da uno. Y uno entre uno da uno. La unidad es indivisible. El ego concibe todo separado. Y la ausencia de espacio, así como la sensación de unidad, en este caso, se convierte en las amenazas que debe de combatir y negar. Es por eso que se produce el miedo. Por eso en este reino del ego, por mucho que ahorita esté como de moda, todos somos uno, pero si tú, por ejemplo, le dices, ya sea, no sé, a la esposa, al esposo, oye, fíjate que sé que me estás engañando, el esposo de ninguna manera va a contestar, ay, pero todos somos uno, ¿verdad? O la esposa no le va a contestar, todos somos uno. O sea, ya llevarlo a la práctica, esto en la mente cuesta muchísimo trabajo. Y por eso nos da miedo el amor. Creemos que nos enamoramos, pero solamente estamos haciendo una ilusión de amor. Y por eso muchos estamos así, odio y amor en el mismo caso. Bueno, obviamente sería en verdad extraño si se te pidiese que ignores todas las etiquetas o nombres del mundo y los olvidarás para siempre. Obviamente sería muy extraño. Todavía tenemos la necesidad de usar estos nombres para cada cosa de este sueño. Le tenemos que poner etiquetas, si no, pues cómo nos vamos a comunicar, dice. Mas no te dejes engañar por ellos, no representan nada en absoluto. Los símbolos o etiquetas no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que dentro del sueño se te puede entender. Eso está claro, ¿verdad? O sea, no le voy a decir a alguien cómo le voy a dejar de poner nombre a algo, ¿no? Pásame eso que está arriba del refrigerador, dame las llaves, vamos a ver, nos tenemos que comunicar, si no, ¿cómo podría ser esto? Pero el libro te propone estas frases, porque eso es de una lección del curso, que es El nombre de Dios es mi herencia, se llama esa lección, y dice tal cual, primero la lección te explica cómo se divide todo y luego cómo lo puedes volver a unificar sin tener que quitar las etiquetas. Entonces te dice, el nombre de Dios es la única identidad esencial que comparten todas las cosas. ¿Esto qué significa? No importa que yo le llame cuchara, pero detrás de todo eso, el nombre de Dios es la única identidad. O sea, Dios se encuentra en una cuchara, Dios se encuentra en el ropero, Dios se encuentra en tu hermano, Dios se encuentra en una mesa, Dios está en todo lo que ves. Dice, el reconocimiento de que todo es unidad. En nuestra mente tenemos que aprender a que todo esto unificarlo, por mucho que le llamemos de muchos nombres. Usa todos los nombres y símbolos sin importancia que caracterizan el mundo de la ilusión, mas no los aceptes como tu realidad. Pero no se te olvide que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une a todas las cosas dentro de sí mismas. Hagan de cuenta como la pelota de luz que les puse, la unidad. Esa es la fuente, esa es la única verdad. Todo lo demás es el sueño, la Matrix. Usa todos los nombres que el sueño da a esas cosas, pero por conveniencia, o sea, para podernos comunicar, dice, pero más no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. O sea, aquí ya la lección te está diciendo que todo lo que vemos es Dios y que comparten el mismo nombre que conmigo, que es Dios. La lección nos está diciendo que todo es Dios, todo es unidad. Por más que nosotros lo veamos separado, nos está educando que nuestra mente se empiece a unificar. Luego te dice la misma lección y es un poco confuso. Te dice, Dios no tiene nombre. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué le decimos Dios? Porque obviamente nos tenemos que comunicar.
Sin embargo, te dice algo bien claro después de esto. Sin embargo, su nombre, o sea, Dios, se convierte en la lección final de que todas las cosas son una. O sea, el nombre de Dios, o sea, su lección, o sea, la lección que vamos a tener nosotros a través del nombre de Dios es que todas las cosas son una. En pocas palabras, te está diciendo que Dios es unidad, otra vez. Dice, y con esta lección finaliza todo aprendizaje de este sueño, de esta matrix, o de esta jornada, samsara, como le llaman. Todos los nombres se unifican, todos los espacios, ¿sí?, se llenan con el reflejo de la unidad. Toda brecha queda cerrada, toda la separación se subsana, todo se vuelve a generar en unidad. Ese ciclo, ¿se acuerdan? Esa parte que, esa brecha, el tiempo que se había abierto, se vuelve a cerrar. Luego te dice, invocamos un solo nombre en todo lo que veamos y nos valemos de un solo nombre para unificar nuestra visión. Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, Dios. Por eso me gustaba mucho, e incluso hay unas frases en libros apócrifos donde Jesús, después de hablar, de dar su sermón, siempre terminaba con la palabra Dios es. Y hay un libro que se llama Desaparición del Universo de Gary Renal, donde precisamente cuando se le aparece en Pulsan, que le dicen que terminaba a Jesús de dar sus sermones y también decía Dios es. ¿Por qué? Porque la visión Cristo o la mente de Cristo es ver a Dios en todo. Cuando tú ves a Dios en todo, por mucho que tú digas, dame una cuchara, tú sabes que es Dios manifestándose en el todo. Y eso es lo que hace la unidad. Muy bien, entonces ser Cristo es recordar ser Dios. Ojo con esto. Ser Cristo es recordar que somos Dios, todos, sin excepción de nadie. Hasta el asesino, hasta esto, repito, no tiene que ver con chamanismo, esoterismo, ritualística. No, esto es conexión a Dios directamente. Ser Cristo es recordar ser Dios, es recordar que somos Dios. Hemos hablado mucho de la palabra, somos seres divinos. De hecho, ¿de dónde viene la palabra divino? Divo, Dios. Es la misma etimología, somos Dios. Y eso mucha gente le molesta. Cuando tú dices a alguien, yo soy Dios, pero tú también eres Dios, la gente a veces que se enoja. Pareciera que le estuviera recordando a su mamá. Pues si le está diciendo, oye, pero si te estoy diciendo que eres Dios, no solamente yo, ¿no? No es una cuestión de soberbia, no, no. Dios desde el concepto somos uno, somos amor. Entonces, tanto el tiempo, vamos a hablar ahorita un poquito del tema. Esto habla muchísimo, Curso de Milagros, capítulo 10, ídolos de la enfermedad, introducción. Dice así. Bueno, empieza con una frase que me encanta también. Dice, nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no existe nada externo a ti. O sea, todo lo que vemos es reflejo de nuestro interior. Pero luego te dice, tanto el tiempo, ojo con esto, tiempo lineal, con ese pasado, presente, futuro, como la eternidad se encuentran en tu mente. Dice, y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo como un medio para recuperar la eternidad. O sea, ¿esto qué quiere decir? El tiempo y la eternidad están en nuestra mente, ¿se acuerdan? Mente unida, eternidad. Mente dividida, tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Dice, pero estos dos conceptos de tiempo, ¿sí? Dice, van a estar en conflicto entre estas dos mentes, entre que te veo como unidad, entre que te veo separado, entre que te veo como ego y ataque, prejuicio, como te veo como amor, como yo soy tú eres yo. Dice, van a estar en este tipo de conflicto. Dice, solamente hasta que percibas el tiempo. O sea, pocas palabras, hasta que el tiempo lineal, pasado, presente y futuro de este sueño tiene que cambiar nuestra percepción. Dice, solamente va a servir como un medio para recuperar la eternidad. Recuperar. No puedes recuperar algo a menos de que no lo hayas tenido ya antes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya esta parte del capítulo nos está diciendo, somos seres eternos, pero se nos ha olvidado. Tenemos que recuperar ¿qué? Esa mente recta que le llaman. Entonces, voy a poner diferentes perspectivas. El mismo curso te dice, ahorra tiempo sabiendo para qué sirve el tiempo. Si comprendieras esto, te ahorrarías miles de años, dice. Son frases brincadas de diferentes partes del libro. Pero es cierto, podríamos ahorrar mucho tiempo para sabiendo cómo sirve el tiempo. Si comprendieras esto, ahorraríamos muchísimos años. El ego
la Matrix, el reino del ego, nos ha confundido con un montón de temas del tiempo. Ya habíamos hablado que este espacio, el que ves, que separa unas cosas de otras, es el medio a través del cual se genera la percepción del tiempo. ¿Se acuerdan? O sea, el tiempo solamente existió en el momento que nos dividimos de la unidad. A mayor distancia, mayor tiempo. Y repito, el mismo ego, el reino del ego, nos ha hecho hacer un montón de confusiones del tiempo que ya ni sabemos qué onda. Les quiero dar tres modelos al menos básicos de los que yo he visto porque hablan acerca de viajar en el viajes en el tiempo y que ese tipo de cosas. Aquí yo les voy a mostrar un modelo de Volver al Futuro. ¿Se acuerdan de esa película de Marty McFly y el Doc? Bueno, imagínense aquí, Marty McFly y el Doc estaban en un punto, en tiempo presente, donde por alguna razón regresan ellos al pasado, hacen un relajito y en un punto del pasado conoce a sus papás antes de casarse, supuestamente modifican el tiempo, luego tiene que regresar al presente y aquí ya se había hecho un caos. Y entonces el futuro ya proponía algo feo, ¿no? Ese sería un modelo muy sencillo de Volver al Futuro. Bueno, después los Vengadores, si a alguien le gustan las películas de superhéroes, estos son los Avengers, ellos hablan acerca de que en un tiempo presente, un malo de la película, un tal Thanos, ¿sí? Destruye las gemas del infinito, las gemas del guante, no sé cómo le llamaban, y entonces ellos se proponen a ir a diferentes puntos del pasado para poder recuperar esas gemas antes de que sean destruidas. Y después ellos, para que no hicieran estas brechas de tiempo futuro, ellos tenían que volverlas a regresar en el mismo punto para que entonces el futuro no fuera un desastre. Ese fue otro concepto del tiempo. Y ahora vamos al tiempo de Flash, la película, la última película que sacó con Batman, donde Flash en un tiempo presente extrañaba a su mamá porque había muerto, entonces él rompe la barrera del tiempo por su super velocidad y entonces regresa en diferentes puntos del pasado para intentar salvarle la vida a la mamá. Y esto hace algo peor. No solamente genera realidades futuras, sino también genera realidades pasadas, líneas de tiempo pasado y futuras alternas. Esto es un común espagueti. ¿Por qué les pongo todo esto? El ego, el reino del ego le gusta jugar con el tiempo y nos pone diferentes perspectivas del tiempo, pero se dan cuenta que no hay más que pasado, presente y futuro en esto. O sea, sigue siendo tiempo lineal. Y es por eso que estamos en bucles, creamos realidades alternas, realidad, sí, o sea, todo ese tipo, las reencarnaciones, etcétera, etcétera. Sí, progresiones, viajes al futuro, bla, bla, bla. Desde modelos de películas como en la física cuántica, teorías, todo ese rollo. En cambio, en Curso Milagros te proponen otra cosa. Dice, tanto el tiempo como la eternidad se encuentran en tu mente y estarán en conflicto hasta que percibas el tiempo como un medio para recuperar la eternidad. Y aquí vamos a hacer algo interesante. A mí me gusta poner esto, se los pongo casi, casi siempre en todo, porque si algo tiene el Curso Milagros como herramienta de sanación, es el modelo del tiempo lineal y la eternidad. Repito, si alguien se encuentra aquí y ya no quiere reencarnar y en este tiempo presente, ¿sí? Tiene una situación conflictiva, lo primero que tú le preguntas a alguien, bueno, este efecto, esta consecuencia, ¿de dónde es? Dice, pues obviamente es causa del pasado. Siempre nuestra mente se va a ir al pasado. O sea, ya estamos en tiempo lineal. Y en el pasado, ¿qué vamos a encontrar? Repito, la vida cronológica, y te piden un tipo de terapia para eso, y está perfecto. El árbol genealógico, también yo te hago árbol genealógico, y si no, la cosa está muy pesada, muy fuerte, vidas pasadas y vidas pasadas. Pero ¿qué creen? Decía yo, todo esto es el mismo problema. Y, y creemos que la causa se encuentra aquí, y mientras sigamos colocando la causa en el pasado, ¿qué creen? El efecto va a ser el presente. En cambio, el curso Milagros te dice, no, cierra la brecha del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado solamente te sirve como diagnóstico. Solamente es echarle un vistazo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Mismo tipo de conflicto. Pero como el pasado ya no existe, díganme ustedes si entonces la causa tiene significado. Si creemos que la causa está en el pasado, pero si el pasado ya no existe porque es real, o sea, ya no existe, o sea, nuestra memoria ya no tenemos por qué estarla llevando al pasado, entonces la causa se cierra, solamente se observó. Pero ahora te dice, ahora vamos a hacer una inversión de tiempos. Ahora la causa la vamos a colocar en el futuro.
Y esto es importante, porque la causa la puedes colocar en diferentes tiempos, pero el futuro sigue siendo tiempo lineal. Entonces, si tú nada más estás pensando en el futuro, date cuenta que el futuro es inalcanzable. Cuando tú dices ahorita una palabra, ¿sí? Y dices ahorita en un minuto, entonces ese minuto ya pasó, entonces es inalcanzable, siempre está delante de ti. Entonces el futuro es inalcanzable, por eso es que también se generan las ansiedades y en el pasado la depresión. Entonces, esta causa está muy bien, porque aquí en el presente, obviamente, en un principio tú puedes decir, ya detecté qué pasa en mi pasado, pero si el pasado ya no existe, ahora yo decido qué quiero crear. Y entonces lo emanas a futuro. ¿Y a poco no? El presente es modificado por el futuro, por un pensamiento de futuro más bien, porque el futuro ya no llega. Si tú a alguien le dices, mañana ganas un premio millonario, te cambia presente, mañana mueres de cáncer, te cambia tu presente, o sea, el futuro te cambia tu presente. Entonces ahora el presente es el efecto del futuro y el futuro es la causa del presente, pero tampoco no es un modelo correcto porque entonces aquí es donde vamos a estar con ansiedad queriendo fabricar todo, 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 todo. Y de hecho, el curso Milagros te dice, a todo lo que tú le quieras buscar forma de hacer, o sea, todo lo que es forma, es ego, porque Dios vive en una amorfía, o sea, no tiene forma. La forma se construyó cuando se construyó este sueño. Entonces, cuando yo digo, déjame buscar la forma de cómo resolver, ya estás metiendo ego. Entonces, el curso te dice, si tú deseas que realmente venga la información o venga la sanación de esto, permítelo que lo haga un intermediario. A ver, y aquí me van a decir quién es el intermediario. Por favor, aquí sí quiero que opinen. Para los que han leído Curso Milagros, ¿quién es el intermediario entre Dios y nosotros? Lo pueden escribir o lo pueden abrir su micrófono, ¿eh? O sea, cuando se vino la división de la unidad de Dios, se hizo esa división, ese sueño, esa matrix, Dios mandó a alguien. Es como si dijera el papá, se salieran sus hijos y se fueran de vagos y manda al hermano mayor y le dijera, a ver, ve por tus hermanos ahí que andan de vagos y además con amnesia, ni siquiera recuerdan cuál es su origen, ¿no? ¿A quién mandó Dios? Aquí ya contestaron. Ah, exacto, Alejandra, al Espíritu Santo. Por favor, el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el bíblico. El Espíritu Santo, su único propósito es que nosotros regresemos a casa. Así, Él es el intermediario, ¿sí? Entre, no, no a la palomita, no. Sí, exactamente, nada que ver. Es una esencia, es una mente de Dios que puede tener como un diálogo entre el sueño, entre esta matriz, entre todos nosotros que estamos en el olvido y entre Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos solucione el problema que estamos viviendo, entonces ahora el futuro, ¿a quién se lo vamos a dejar? ¿En manos de Dios o en manos del Espíritu Santo? Ya no tengo que hacerlo yo. ¿Ven cómo se nos pide tan poco, dice el libro? Es más, el libro dice, no se te pide mucho, se te pide demasiado poco. Entonces ahora si tú dices, perfecto, el pasado ya no existe y el futuro se lo dejo en manos de Dios, entonces la causa ya no se encuentra en el futuro. ¿Dónde se encuentra el Espíritu Santo? ¿Dónde se encuentra Dios? En el presente. Y entonces, cuando tú eres causa y efecto, es porque ya estás alineado o estás pidiéndoselo al Espíritu Santo. Y la verdad es que nosotros desconfiamos del Espíritu Santo. De hecho, hay una parte que dice, es entendible por qué tú crees que el Espíritu Santo no te puede resolver todos tus problemas, porque tú crees que hay clases de milagros. Tú dirás, ay, bueno, le pedí el milagrito de que no se me concediera un carro. Ajá. Pero ya cuando tú le quieres pedir el milagrito de una mansión, tú dices, bueno, eso ya es otro nivel y piensas que el Espíritu Santo no te lo puede conceder, por así decirlo, ¿no? O sea, porque nosotros como vemos diferentes tipos de verdades, porque la mente ve todo dividido.
verdades, jerarquías, realidades, más, menos, ¿se entiende? Y por eso creemos que hay diferentes tipos de milagros. Pero el curso de milagros te dice, o sea, desde el milagro más pequeño hasta el que te puedas imaginar, le da igual al Espíritu Santo. Lo que pasa es que no tienes fe o certeza en Dios. Seguimos recordando, perdón, seguimos en el olvido de ser Dios. Entonces, aquí, cuando tú ya colocas causa y efecto, en presente todo cambia. Vamos a ver si al final podemos hacer alguna dinámica con esto. Voy a continuar. Entonces, el ego, ¿qué te hace creer mientras en el tiempo lineal? Bueno, que el pasado es donde hiciste pecados o cometiste errores o te hicieron algo, por consecuencia en el futuro que vas a encontrar, culpa o rencor, obviamente, y el futuro solamente te destina al miedo. Vean las formas en las que el ego sobrevive en el tiempo. Pecados, culpas, rencor y miedo. ¿Cómo ven? Esa es la forma. Por eso Curso Milagros te dice, perdona los pecados, porque el pecado para el ego es imperdonable, pero el error desde Curso Milagros es otra cosa y el error se puede corregir. ¿Cómo? Cambiando la percepción. ¿Cómo cambias la percepción? Con el tiempo, porque el error que hiciste o que cometiste ya no existe porque el tiempo ya no existe. El pasado ya no existe. Y entonces no tienes por qué sentir ni culpa ni rencor por el error de un hermano o por algo que tú hiciste. Y por tanto, en el futuro no tienes por qué tener miedo. Yo sé que es complejo en un principio, pero bueno, vamos a seguir hablando del ego y del pasado. Vamos a ver. Entonces, dice así. ¿Qué significa el tiempo para el ego? Bueno, el dogma del ego es el miedo y te condena a la muerte a través del juicio y la división. La mente de Cristo es el amor y te asegura la vida eterna. Por tanto, el propósito del tiempo es degradar la materia. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo degrada la materia, así sea una piedra, un ser humano, un perro, un árbol, no sé, un plástico, todo. El tiempo solamente sirve para degradar, para destruir. Degrada la materia. Dice, tu función aquí es cambiar la percepción y tu función como Cristo es crear. Mas el ego te hace creer que tu función aquí es destruir y no tienes ninguna función como Cristo. Por tanto, el ego quiere destruirte aquí y enterrarte aquí mismo. ¿Y a poco no hay gente que dice, si de algo tenemos seguro es la muerte? ¿Sí o no? Es una creencia que no se pueden quitar. Dice, el ego te ofrece el olvido de tu mente de Cristo y cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece la muerte en el infierno. Y has aceptado el ego que prefieres alabar su dogma, creyendo que el infierno se encuentra en la eternidad. ¿A poco no nos han venido la eternidad como infierno? Casi, casi te dicen, te prometen la vida eterna, pero curiosamente te la prometen después de la muerte. ¿Cómo está eso? ¿Tienes que morir para ser eterno? ¿Se lo han puesto a pensar? Si te portaste bien, te vas eternamente al cielo, y si te portaste mal, te vas al infierno. O sea, el ego nos ha vendido la eternidad como si fuera el verdadero infierno. Dice, la ironía es que el ego toma su tiempo prestado de nuestra eternidad. ¿Cómo ven? El ego te ha cegado tanto que piensas que la eternidad es la mayor amenaza que podrías experimentar y estás tan dispuesto a demostrar esa realidad aceptando la muerte y así validar el dogma del ego. ¿Sí o no? Creemos que es una maldición como la de Dorian Gray. Lo primero que le dice a alguien, no, imagínate ser eterno, lo primero que piensan es un tiempo lineal, porque nuestros conceptos de tiempos están errados. La eternidad no significa tiempo lineal, o sea que vas a vivir una eternidad y ver morir tus seres queridos, o te vas a aburrir en este planeta. No tiene nada que ver con eso. Dice, pones en duda la eternidad, pero no pones en duda la muerte. No obstante, podría sanar y ser sanado si le pones en duda. ¿Se lo han preguntado alguna vez? Nosotros ponemos en duda la eternidad, pero ¿y si pondríamos en duda la muerte? ¿Alguien podría poner en duda la muerte en este momento y decir, yo no voy a morir? Esas son las decisiones que tomó Jesús, esas son las decisiones que tomó Buda, Ramta, los iluminados que decidieron despertar, decidieron que el sueño, en el sueño, solamente en la Matrix, existe la muerte. Y si el sueño, sí, es un sueño, es una ilusión, la muerte es una ilusión. Hay que poner en duda la muerte. Ese es el primer camino para el despertar. Aunque no recuerdes qué es la eternidad, porque no lo recordamos, pero venimos de ahí obviamente, ¿no sería aún así más deseable y recomendable que la muerte? Para mí sí.
Para el ego, el pasado es importantísimo. Es más, piensa que el pasado es el único aspecto del tiempo que tiene significado. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra mente siempre está pensando en el pasado. Todo lo que queremos hacer es en virtud del pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado, pues tiene que mantener su imagen como si el pasado todavía estuviese aquí. Recuerda que la supervivencia del ego es hacer hincapié de que el futuro sea el resultado del pasado, aludiendo de esta forma el presente. O sea, al ego le importa un pepino el presente, solamente es brincar del pasado al futuro. El ego cree que el presente es solamente una breve transición hacia el futuro. Hay una lección importantísima que dice lección 7 de Curso Milagros, solo veo el pasado. O sea, ahí ya te está programando que tu mente está bien fabricada con imágenes del pasado. De esta manera el ego lleva el pasado hasta el futuro al interpretar al presente en función del pasado. ¿Ven cómo el ego busca que no estés en presente? Te crea una imagen a futuro, pero siempre basada en un pasado. O sea, en pocas palabras, seguimos viviendo el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado, pues tiene que mantener su imagen como si él estuviese todavía aquí. De esta forma, el ego empaña tu realidad, haciéndote creer que el presente que ves solamente es el pasado. Tú no te das cuenta. De hecho, la lección 288 dice que me olvide hoy del pasado de mi hermano. Se apenas ocurrió, creo que fue el domingo, esta lección. Digo, los que van día 1 de enero con lección 1. Dice, cuando ves a tu hermano, ¿acaso no estás viendo tu pasado en él? Piénselo. Piensen en alguien que no les agrade. ¿Por qué no les agrada? Que ya el hecho de que no les agrade es un juicio, ¿eh? Y no puedes amar a alguien que juzgas. Piénselo. ¿Por qué no te agrada tu hermano? ¿Por qué no te agrada esa persona específicamente? Porque estás viendo tu pasado, ¿sí? Estás viendo en tu hermano tu pasado en él. Pasado que ya no existe, pero es un juicio. Cuando ves a tu hermano, lo estás negando al percibirlo con tu pasado. Al mismo tiempo, te estás negando el mensaje de liberación que tu hermano te está ofreciendo, pues al percibirlo en función del pasado, lo estás condenando al juicio. De esta manera, el ego te invita a atacar, juzgar y negar por represalias de un pasado que ya ni existe. ¿Vamos bien con esto? Mas tu hermano es la gran oportunidad de percibirte como Cristo. Cuando dejas de percibir el pasado, desaparece la necesidad de ataque o rechazo. Y aunque tu hermano crea que también necesita atacar, ya tú solo puedes ver en él una petición de amor. Cuando un hermano sufre, cuando un hermano tiene ira, cuando un hermano tiene miedo, es una forma de pedir amor, mas no sabe cómo. Ese sería una mente de Cristo. Que tú no veas el ego de tu hermano, porque si nosotros vemos el ego de nuestro hermano, no hay otra forma de ver el ego de tu hermano más que con tu propio ego. Esa sería la ley del espejo del ego. Pero la ley del espejo de Cristo es ver a tu hermano como Cristo, una mente unida a ti. Esa sería la verdadera ley del espejo. Cada hermano es una petición de amor y te lo está ofreciendo ahora, en este instante. En cambio, resucitar al Cristo tiene una lógica acerca del tiempo igualmente clara a la del ego, pero diametralmente opuesta. Dice, la mente de Cristo propone en primera instancia que la idea del tiempo se haga completamente innecesaria. Ya está diciéndolo desde el principio. El tiempo no es innecesario, ya que la función del tiempo es temporal al estar solamente a nuestro servicio docente. O sea, el tiempo solamente nos sirve de manera de enseñanza, de aprendizaje, nada más. El ahora es lo que más se aproxima a la eternidad. El presente representa el primer paso a la eternidad y la sanación total. Por ejemplo, la sanación no se puede llevar a cabo en el pasado, sino se tiene que llevar a cabo en el presente para así poder liberar el futuro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si alguien llega y me dice, oye, mira, la causa de mi conflicto está en el pasado, es como si alguien llegara y me dijera, tengo mareos, tengo esto, se le saco una gotita de sangre, la meto en el laboratorio, le hago un análisis y verifico, no sé, que tiene glucosa alta o baja, etcétera, o tiene tu colesterol, triglicéridos. ¿Estamos de acuerdo que la gota de sangre no es la que voy a poner a dieta, ni es la que le voy a dar el tratamiento? Es a la persona.
y la persona es la que se encuentra en tiempo presente. La gota de sangre solamente fue el diagnóstico. El pasado es diagnóstico, pero el pasado ya no existe, solamente existe para invertir el tiempo. Entonces, esta interpretación enlaza el futuro con el presente, ¿se acuerdan? O sea, deshacemos el pasado, el futuro lo enlazamos con el tiempo presente, ¿sí? Y esto se extiende el presente a lo eterno. Entonces el tiempo será tal cual como tú lo interpretes, pues ya de por sí no es nada el tiempo. ¿Tú dónde decides colocar el tiempo? Cierra la brecha del tiempo. Y entonces eso fue lo que hizo Jesús en su momento. ¿Eligió por la mente o eligió por el cuerpo? Es más, se dice que el cuerpo existe porque tú le das un pensamiento de pasado y futuro. El cuerpo desaparecería si tú te pusieras completamente en tiempo presente. ¿Cómo es esto? Si yo elijo, dice aquí, según lo que tú elijas, una será el fin y el otro va a convertir en el medio. Si yo elijo el cuerpo como un fin, la mente será un medio, o sea, la mente se va a hacer chiquita y la mente va a creer que somos cuerpo. Ese es el ego. O sea, la mente que se cree un cuerpo es ego. Curso Milagros te dice, tú que eres tan infinito, eterno e inmutable, si te concibes como cuerpo, es una manera tan insignificante de percibirte y además putrefacta. Insignificante, ¿por qué? Pues porque es como si fueras un granito de arena y putrefacta porque el cuerpo se pudre. En cambio, si tú eliges la mente como un fin, o sea, la mente de Dios, la mente Cristo, entonces el cuerpo solamente se convierte en un vehículo, en un medio. Y mientras más te acercas a tu fin, el medio deja de tener importancia. Por eso es que el cuerpo se va iluminando. Vamos a dar un taller que se llama la cristalización del ADN o del cuerpo. La vamos a dar en Michoacán, si a alguien le interesa, pues bueno, están los teléfonos de Joss, ella les puede dar la información para que vean cuando tú eliges la mente que va ocurriendo con el cuerpo, con la iluminación del cuerpo. Entonces, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Todos los iluminados tuvieron que tomar una decisión, quedarse en el sueño o despertar, o sea, iluminarse, regresar a casa. Y esto es importantísimo. Quedarse en el sueño es como decir, pues yo más o menos como por eso de los 75 años quisiera morir dignamente. Ah. ¿Y alguna vez has puesto en duda la muerte? Y si la pones en duda, y si mejor decides despertar, y si mejor pones en duda la muerte y entonces ahora te das cuenta que la muerte es una ilusión, es un sueño, y mejor decides despertar e iluminarte. Obviamente la mayoría de la gente va a decir, ah, bueno, estás loco, ¿qué te pasa, no? Si de algo seguro que tenemos es la muerte, ok, pero ellos decidieron que la muerte no era cierto. Decidieron no aceptar la muerte como parte del sueño, que tampoco es real. Porque en el momento que una persona, imagínense que la persona dice, bueno, a los 75 quisiera morir dignamente, pero ¿y qué tal si pasa que a los 75 también te iluminas? ¿Cuál sería la diferencia? El recorrido. Además de que si tú te quieres decidir quedarte en el sueño, vas a seguir reencarnando con los mismos problemas no resueltos. ¿Y qué pasa cuando decides quedarte en el sueño y decides morir? Todo lo que hagas lo haces en virtud de la muerte. Desde qué vas a estudiar, desde qué carrera tiene mejor empleo, desde qué dónde vas a tener una mejor bolsa económica, desde el momento que vas que si el seguro, que si el afore, que si no sé, el guardadito para la vejez, que si para las enfermedades, que si para tu seguro de vida, que si para tu ataúd, el pedacito del panteón. O sea, todo lo estás haciendo en virtud de morir. ¿Se han dado cuenta? Hasta hacer ejercicio, porque si no, no estoy sano. Que me como una Coca-Cola o un brócoli, no, la Coca-Cola es mala, la evito, pero lo estás evitando con miedo y eso te lleva más a la muerte, lo que quieres evitar. En cambio, cuando tú decides despertar, ¿qué es eso? Ver que todo es un sueño. Despertar es ver que todo es un sueño. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, Dios, entonces se le conoce de muchas formas, eternidad, unidad, la verdad, etcétera. Esto es lo único real, dice el curso, pero nosotros lo hemos cambiado por una irrealidad. Vean la lección 262. ¿Por qué el curso de milagros nos pide que repitamos estas palabras o sea, que repitamos estas lecciones con nuestra boca? Dice así la lección, no percibas, no dejes que hoy perciba diferencias. Vean lo que dice la lección. Dice, Padre, se refiere a Dios, tienes un solo hijo, ¿ven?
Ya está hablando de la unidad. Un solo hijo, el hijo unigénito de Dios. Dice, es a él a quien hoy deseo contemplar. Él es tu única creación. O sea, quiero contemplar a todos como unidad. Lo que estamos diciéndolo ahí con palabras. ¿Por qué habría de percibir miles de formas en lo que sigue siendo uno solo? Está hablando de unidad, sigue hablando de unidad la lección. ¿Por qué habría de darle miles de nombres cuando uno, con uno solo basta? Lo que decíamos hablando, las etiquetas que ponemos. Pues tu hijo tiene que llevar tu nombre, ya que tú lo creaste, o sea, tu hijo, o sea, toda la filiación le llama Curso Milagros, filiación le llama a toda la humanidad, y bueno, razas extraterrestres y todo lo que quieran meter ahí. Todo dice, lleva un solo nombre, que es el tuyo, que Dios, todo es Dios. Dice, no permitas que lo vea como algo ajeno a su padre, o sea, a Dios o a mí, pues Él es parte de mí, así como yo de Él, y ambos somos parte de ti, que eres nuestra fuente. O sea, ya él, aquí esta lección está unificando todo, nuestros hermanos, todo lo que vemos, todo con Dios. Estamos eternamente unidos a tu amor y somos eternamente el santo Hijo de Dios, eternos, somos hijos eternos. Nosotros, que somos uno, queremos reconocer en este día la verdad acerca de nosotros mismos. Ojo con esto que voy a leer ahorita, ¿eh? Porque el curso te dice, lee las lecciones, dilas con tus palabras. Dice así, nosotros somos uno. Queremos reconocer en este día la verdad acerca de nosotros mismos. ¿Cuál es la verdad que está en nuestro interior, que no, que ya es el olvido? ¿Cuál es el pecado original? Que estamos fuera de casa, que hemos hecho real el sueño. Ese es el pecado original. Ahora, vean lo que dice. Vean lo que la lección te pide que leas. Queremos regresar a nuestro hogar y descansar en la unidad. ¿Por qué el curso Milagros te estaría diciendo que tú tienes que verbalizar regresar a tu hogar? Porque de eso se trata, de volver a la unidad. O sea, te está diciendo que ya dejes de irte por el sueño y que decidas despertar y que decidas regresar a la unidad. Dice, pues allí reside la paz, la cual no se puede buscar ni hallar en ninguna otra parte. Qué hermosa lección, pero hay que analizarla línea por línea. Ah, interesante. Cuando se crea la división decidiste hacer una sustitución, obviamente. Unidad por división, ¿estamos? Dice, ilusión en vez de realidad, miedo en lugar del amor, un mundo de formas a cambio de la morfía de Dios, desear el dolor en lugar de la paz. Elegimos la muerte en vez de la vida eterna. O sea, cuando se hizo la división, tú decidiste una cosa por otra. Ese es el único pecado. Sin embargo, si lo único que existe es la unidad, entonces la sustitución es irreal, es una ilusión, es un sueño. Dicho sueño fue creado y meticulosamente fabricado para dividir, juzgar, odiar y morir. A ver, si estamos en este sueño, que es únicamente para dividir, juzgar, odiar y morir, ¿cómo despiertas del sueño? Haciendo todo lo contrario por la cual fue fabricado, ¿estamos de acuerdo? Dejar de dividir, dejar de juzgar, o dejar de odiar y elegir no morir, perdonar. ¿Se acuerdan de esa película? ¿Alguna vez has tenido esa sensación de no estar seguro de si estás despierto o dormido? Viene la película de Matrix. Adán cayó en el sueño, pues ese es el sueño. Si Dios es unidad, eternidad, infinito, amor, etcétera, este es el sueño. El sueño es el que se crea aquí, todo lo que ya vimos, tiempo lineal, pasado, presente, futuro, el Matrix, el Maya, el mundo, todo, las galaxias, soles, ángeles, etcétera, toda la ritualística. Este es el sueño. Este es el sueño que cayó Adán. Y Dios nos manda el Espíritu Santo para que nosotros regresemos a casa. Y el curso Milagros completamente nos lo dice todo el tiempo. Dice, ¿no es acaso cierto que de los sueños surge un mundo que parece ser real? Mas examina lo que es ese mundo. Obviamente no es el mundo que viste antes de irte a dormir, es más bien una distorsión de él, conspirando exclusivamente en torno a lo que tú hubieses preferido que ocurriera. En vez de eso, creaste una pesadilla. En pocas palabras, esto se convirtió en una pesadilla, este sueño. Y ahora crees que el sueño es la realidad y la realidad es el sueño. Eso es lo que nos está diciendo el curso que ocurre aquí en la Matrix. Ahora nosotros creemos que el sueño es la realidad
y la realidad es el sueño. Y si tú le hablas de esto a alguien, persona común, dijera, Curso Milagros, bueno, de Matrix, ¿no? Tienes que entender que muchos no están listos para ser desconectados, a ser despertados. ¿Qué pasa con una persona que está dormida y le prendes la luz? Hasta se enoja, ¿no? Ah, apaga la luz, no me molestes, porque la persona quiere seguir dormida. Y cuando lleva mucho tiempo dormido, si tú le prendes la luz, le molesta la luz. O sea, en pocas palabras, le tenemos miedo a la luz porque seguimos acostados en la umbra, acostumbrados al sueño. Los sueños te muestran que puedes construir un mundo a tu gusto y por ser tal cual como Dios te creó, por el hecho de desearlo, lo ves. O sea, somos seres creadores del sueño incluso. Y mientras lo ves, no dudas de su realidad, porque como estamos creando sueños dentro del sueño, sin embargo, no reaccionas ante el sueño como si tú mismo lo hubieses construido. Creemos que dentro del sueño son cosas ajenas a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez alguien ha tenido un sueño? Bueno, dentro de este sueño, alguien se ha quedado dormido y sueña, pero además es consciente que está soñando. Cuando alguien es consciente que está soñando, o sea, no eres el sueño, eres el soñador, tú puedes transformar los sueños, puedes elegir qué hacer tú dentro del sueño. Bueno, es lo mismo. ¿De qué se trata todo esto? Que tú no te conviertas en el sueño, que tú te conviertas en el soñador, porque cuando tú te conviertes en el soñador, tú decides despertar. Todo emana de ti. Los personajes especiales, tus emociones, las enfermedades, tus frustraciones, los miedos, todos son sueños que tú has construido aquí. Las relaciones especiales, ya lo decíamos, son aquellas relaciones o idolatría que hacemos hasta en nuestra familia. Y suena muy, muy doloroso porque hasta la familia es una ilusión. Dice, lo único que es diferente entre los sueños que tienes cuando duermes y los que tienes cuando estás despierto es la forma que adoptan, y eso es todo. O sea, repito, cuando tú duermes y sueñas es lo mismo que estás viviendo aquí. En los sueños que tienes mientras más estás despierto, dice, aquí estamos despiertos, la relación especial ocupa un lugar especial. Es el medio con el que tratas de que los sueños que tienes mientras duermes se hagan realidad. Esto es importantísimo. Una manera de mantenerse dormido o no despertar son las relaciones especiales. Porque si tú le dices a alguien, ok, ¿te gustaría iluminarte? ¿Te gustaría despertar este sueño? Sí. Y te dicen que sí, con una gran seguridad. Pero si en este momento te dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate que tienes a tu familiar en el hospital en este momento. ¿Sabes qué ocurre? Te olvidas de quererte iluminar y te vas al hospital. ¿Por qué? Porque seguimos haciendo real las relaciones especiales. Y yo sé que es complicado. Vos mismo van a decir, tú también lo harías. Probablemente sí, por eso no estoy aquí. Pero precisamente por eso estamos trabajando el concepto de quitar el concepto de mi pareja, mi hijo, no son pertenencia. Pero quiero que se imaginen algo. Imagínense que están en un barco, en un crucero, no sé, con la familia, están de vacaciones, llega la noche y de repente cae una tormenta, ¿ok? Y esta tormenta, un rayo parte en dos el barco y pues todos caen al mar. Y todos los familiares, tus seres queridos se están hundiendo, pero también tú. Te estás hundiendo, 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 hundiendo y luego ya un día vas llegando hasta abajo al mar y te ahogas y te mueres. Y de repente despiertas en tu cama y te diste cuenta que era un sueño. ¿A poco dirías, permíteme tantito, voy a volverme a dormir porque quiero ir a rescatar a mi familia? ¿Verdad que no? Sería un poquito absurdo. Bueno, ¿por qué sería querer regresar? Eso sería reencarnar. Las cosas que no hice en el sueño, pero le estuve dando realidad a un sueño. Desde la relación especial no puedes despertar, ya que esta representa tu resolución de mantenerte aferrado a la irrealidad y de impedirte a ti mismo despertar, lo que acabo de decir ahorita. Y mientras le otorgues más valor a estar dormido que a estar despierto, no vas a querer despertar. Despertar significa interrumpir el sueño, es decir, que estabas dormido. Y esto es igual a estar ciego, dice un curso de milagros. Y aquí vamos a poner un poquito el mundo de los ciegos. Dice así, por ahí lo pusimos en el copy, en el flyer, dice. Y el mundo que ven, entre comillas, los ciegos, porque un ciego no ven, dice, tiene que ser imaginario, pues desconocen el verdadero aspecto del mundo, ¿estamos de acuerdo? Se acostumbran adaptándose a él.
O sea, lo que ven los ciegos es una adaptación, una forma de acostumbrarse al mundo. Dice, creen saber cómo desenvolverse en él, han aprendido a hacerlo. Claro que los ciegos han aprendido a moverse en un mundo de ciegos, pero no a través de lecciones gozosas, sino a través de la dura necesidad impuesta por las limitaciones que no querían poder superar. Al saber que son ciegos y no pueden superar esa limitación, pues han tenido que aprender a través de choques, de tropezarse, de lo que tú quieras. Entonces, las lecciones a través de las formas en las que se desenvuelve alguien que es ciego, no es una lección gozosa, es a través repito, de dolor, de sufrimiento. Y dice, y tienen en gran estima esas lecciones y se aferran a ellas porque no pueden ver. No entienden que son las lecciones en sí las que los mantienen ciegos. Ojo con esto. Las lecciones son las que hacen que uno se mantenga ciego. Esas lecciones dolorosas, esas lecciones, cómo nos relacionamos con las demás personas, nuestras creencias, son todo lo que nos mantiene en el sueño. Dice, por lo tanto, definen su vida y se adaptan a ello tal como creen que deben hacerlo, temerosos de perder lo poco que tienen. Pues es una adaptación. Y lo mismo ocurre contigo, te dice Curso de Milagros. Tú no ves, dentro del sueño tú no ves. Las indicaciones en las que te basas para llegar a tus conclusiones son erróneas y por eso tropiezas y caes encima de las piedras que no viste, sin darte cuenta de que puedes atravesar las puertas que, aunque creías que estaban cerradas, se encuentran abiertas para los ojos que no ven, esperando a darte la bienvenida. He aquí el recuerdo de lo que eres, una parte de ello que contiene todo ello dentro de sí. Ya está hablando de la unidad, es lo que tú eres, y que está tan inequívocamente unida, tal como todo está unido a ti. Dice entonces el curso, qué fácil es elegir. Qué fácil se vuelve a elegir cuando ya sabes que solamente hay dos opciones. ¿Estamos de acuerdo? Lo real y lo real. La unidad, la división. Dios o el ego. ¿Sí? Amor o miedo. Qué fácil es elegir. Verdad o la falsedad de la ilusión. Dice, qué fácil se vuelve a elegir cuando ya sabes que solamente hay dos opciones. Lo real o lo irreal. Dice, en última instancia solo tienes dos opciones, o ir a la verdad o ir a ningún lado. ¿Por qué? Hasta parece sarcasmo. ¿Por qué ir a ningún lado? Porque lo demás no existe, es irreal. Ya no puedes engañarte y creer que puedes elegir entre sueños. Ya no te puedes engañar. O eliges despertar o eliges seguir dormido. No puedes descartar unos sueños y otros seguir soñándolos. ¿Se entiende? Cuando tú dices, bueno, eso de la crisis económica es un sueño, pero lo mismo es un sueño, esa pareja que amas, esa mamá, ese hijo, ese trabajo, todo lo del mundo es un sueño. Sé que está siendo un poquito complicado, a lo mejor empecé el curso Milagros, esta charla un poquito fuerte, ¿no? ¿Crees que eres feliz en el sueño? Y es una pregunta que te hace el curso. Dice, hasta los sueños más gratos, más felices y con personas con las que te llevas bien, siguen siendo sueños y te mantendrán en una ilusión que al final te darás cuenta que por hacerlos especiales sufrirás la decepción al darte cuenta de que se componen de miedo. O sea, la esencia de ese tipo de razón también es miedo. Su fina capa de placer, o sea, lo que se ve por fuerita, no es nada en comparación con el grueso bloque de miedo de que se compone su médula. Es fuerte. Muy bien. Entonces, si esto es lo único que existe, es la única verdad, es a lo que se le llama Dios, y esto que está acá es el sueño, pero tú no eres el sueño, tú eres el soñador. Y de eso se trata esto, que nosotros podamos convertirnos en el soñador, porque el mismo Jesús te dice, nada irreal existe. O sea, todo este sueño no existe. Nada real puede ser amenazado. En esto radica la paz de Dios. Y Yeshua te dice, no. Esto es modificado de un curso de milagros. Dice, date cuenta que estás soñando. En el despertar recuerdas que eres Dios. Pero antes, el soñador tiene que soñar sueños dulces
pues si el miedo persiste en el sueño, no será posible despertar. Y yo termino con esta frase. Solo existe aquello que no muere, que es eterno, infinito e inmutable. Todo lo demás es un sueño del ego. Esto también es modificado de un curso de milagros. Y con eso termino la presentación del día de hoy. Y recuerden ver, para las personas que no están, bueno, regreso tantito aquí para los que, las personas que solamente han hecho las lecciones, yo les recomendaría muchísimo que lean el texto. Si por alguna razón se les complica bajarlo de internet o lo que viene en el libro, pueden verlo en YouTube, en este canal. Es una de las personas que para mi gusto, me gusta mucho cómo lo dicta, cómo lo lee Nina Silvan. Pueden encontrar el texto, incluso se les puedo yo hacer llegar los videos del texto para que vayan más o menos viendo la información. De verdad que no se entienden igual. Bueno, hablar de curso de milagros en 2 horas es una aventura, porque no es un libro, es el libro que de verdad te cambia toda la perspectiva. Pero me gustaría, por favor, pues ya ahorita sí ya vamos a dejar los micrófonos abiertos. Me gustaría que me dieran sus opiniones. Vamos a darnos unos 20 minutos más o menos para preguntas y respuestas a las 7:40 más o menos para poder, yo tengo ahorita una salida, voy a estar de viaje. Entonces, pues si alguien tiene alguna pregunta, ¿qué les pareció? Hay algunos que ya han en curso de milagros, nunca lo habían visto. ¿Qué les parece? ¿Ya les llamó la atención o todavía no? Nadie. Están muy callados el día de hoy. ¿Qué les pasa? Hola, buenas noches, Alex. Hola Liz, ¿cómo estás? Pues contenta de estar aquí y agradecida. Fíjate que yo he estado escuchando del curso de milagros y Ujú. mi ser se resistía, así casi como Ajá, si fuera agua bendita y así de, no. Pero sí, acabas de decir algo que creo que puede ser en mi percepción un parteaguas. sí. El hecho de decir, debo de pedir, bueno, no debo, pero el pedir regresar a casa. Y otra cosa que me sentí como pau, así como, wow, ya, fueron muchas cachetadas y pedradas las que tuve el día de hoy. A ver, te voy a poner video. Yo quiero ver tu cara, a ver No, si es no, no cierto. seas así, por favor. Te ves apedreada. No, ¿cómo no? A ver, Este, hermosa. el hecho de decir que si todos somos uno, pues si Ajá. estoy en esta conciencia de querer regresar a casa, no puedo estar, bueno, no es que no pueda, claro que puedo porque lo estoy haciendo, juzgar al otro, Ujú. porque entonces ya lo estoy viendo separado. Claro. No puedes amar a alguien que juzgas. Entonces digo, híjole, pues creo que si no sé amar, no lo he practicado como tal y pues tengo chamba por hacer. ¿No? Y además, incluso el Cristo histórico, el Cristo antropológico, él hablaba de muchos conceptos de amor y el séptimo concepto de amor que ya lo tenía en hebreo era el amor Shised o Gised, que habla del Cábala, ¿no? Y este concepto de amor es el amor en misericordia. ¿Qué significa amor en misericordia? O sea, es decir, Liz, yo te amo en Shised, o sea, te amo porque eres acorde a mi ser. Y si tú me dices, Alex, yo te amo porque eres acorde a mi ser, entonces significa que somos uno. Y es de ahí donde viene la famosísima frase, ¿no? Ama a tu traidor, o sea, hechiceda a tu traidor. Porque si solamente recibes el amor de quien te ama, ¿cuál es el mérito? Y es cierto, tienes que amar a aquel que te traiciona, ¿por qué? Porque te está mostrando como espejo eso que tú tienes que sanar en ti, ¿sí? Híjole,
No, o sea, no sabes, Fuertísimo. me pisaste los callos, pero así de estoy, ouch, porque simplemente, o sea, ya no supe si lo dijiste o no lo dijiste, pero es que traía una revolución mental. Fue demasiado, demasiado en un solo rato y entre lo Yo que yo... sé, se me ocurre siempre hacerlo así. Soy un poco disruptivo con la información, pero es que, miren, o sea, Curso Milagros hay tres formas de leerlo. La gente lo lee y lo malinterpreta todavía con temas bíblicos y temas religiosos, porque tiene muchas frases bíblicas. Expiación, por ejemplo, para la Biblia es como un castigo, ¿no? Acá, expiación es deshacer el error de percepción. ¿Cuál es el error de percepción? El error de percepción es creer que tú estás separada de mí, Separada. ¿sí? Entonces, también te habla del perdón, te habla del Cristo. Entonces, son conceptos que se pueden ver como cristianos o católicos, pero ese es un concepto, una forma de que mucha gente se va con esa finta. Hay otra gente que lo interpreta ya un poquito más en forma de psicoterapia o filosofía, y está muy bien, te cambia la vida. Hay otros que lo ven ya más profundo en un concepto más espiritual, ¿sí? Pero todavía hay otra más, ¿sí? Que yo he tenido esa experiencia y a un hermanito que tengo aquí que se llama Viu también ya le tocó vivirlo. Cuando haces una meditación profunda con el libro, con el texto, literal, te habla la mente de Cristo, te habla. Yo he tenido una experiencia con ese audiolibro específicamente de los que yo escucho de Nina, que su voz se empieza a distorsionar. Me pasó por primera vez mientras Sí, lo estaba yo dijiste. dormido y me lo dejé puesto. Y entonces esa voz de ella se empieza a distorsionar y se pierde en el sonido y entra una voz de hombre Oh, más fuerte y te empieza a hablar y te apapacha. Esa es la mente de Cristo. Entonces, y además, prácticamente ya te dice otras cosas que vienen en el libro, porque el libro viene codificado. Es como esos mensajes subliminales que venían antes en las canciones que decían, ¿no? Pero acá es una mente de Cristo. Por eso, si a mí me dijeran, oye Alex, si te fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? Curso de Milagros, porque es para despertar. Uh-huh. sí, ¿Qué no. opinas, hermosa? Eh, No, bueno, tú dijiste que no es que tuviéramos la obligación de leer esto. Inicié es que de verdad es tanta información que me cuesta trabajo recordar los puntos, pero sí ocupar una herramienta que esta puede ser, digo, si tú la estás recomendando, tú que tienes un camino avanzado y has investigado y te has preparado, pues confío en ti, por eso estoy aquí, en que tiene cosas que puede ofrecerme para regresar a casa o por lo menos para empezar a despertar, así como que por lo menos, ya sabes, cuando estás bien dormida, ay, eso me cayó, pero exacto, cuando dijiste, como estás dormido y que te prenden la luz, y yo dije, sí, no manchen, así, y luego me vi así de, no, apaga la luz, pero no, ya es momento de abrir los ojos. Por eso estoy Claro. aquí. Gracias, hermana. Yo solamente soy esa conciencia tuya proyectada en este cuerpo que te está diciendo, ya despierta. Y yo todavía te digo, 5 minutos, espera. Así es. Muchos se Sí. despiertan desde las 5 de la mañana, otros se despiertan a las 10, otros a las 12 y otros, sí, duermen de Eh, día y viven de noche. Así que, pues, hay que decidir. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por también tus comentarios aquí en el chat. Pues, Muchas gracias, Alex, alguna por otra el momento. cosita, alguien más que quiera compartir. Gracias, hermosa. Alguien más que Gracias. quiera compartir. Jos, dime algo. ¿Sigues ahí? ¿Ya no estás? ¿Qué Sigo pacho aquí, contigo? sigo aquí, Alex, claro, dejando que pues, los asistentes, si tienen alguna duda más, antes de cerrar y de agradecerles, como que Si alguien tiene alguna, no tienen muchas alguien dudas. tiene algún, miren, tenemos 10 minutos para sacar un caso rápido. ¿Alguien tiene alguna situación? Yo, si alguien más quiere participar, pues está bien. Si no, aquí estoy. A ver, a ver. A ver, dime, Liz. Bueno, mira, tú hablabas de, bueno, no importa de lo que hablabas, lo que entendí, que no necesariamente esta realidad la debo de aceptar como tal. Ujú.
Y ahorita en este momento me diagnostican con espondilolistosis y me tiene friqueada. Ok, Entiendo que yo soy creadora y eso me causó conflicto para poder comprender de que el futuro sea mi causa. Eso no lo comprendí completamente, pero sí ok. entiendo que yo puedo crearlo. Ujú. Sí, no, no solamente eso, no solamente que tú lo puedes crear, sino que también tú lo puedes descrear, porque nosotros somos creadores y al mismo tiempo descreamos. Pero mira, te voy a poner la gráfica que yo acostumbro a poner de lo que vimos ahorita, porque obviamente yo te puedo hacer descodificación, como ya lo dije alguna vez, te puedo hacer árbol genealógico, te puedo llevar a vidas pasadas, etcétera. Entonces, vamos a imaginar, Pero esto desde solo esta es un pantallita. diagnóstico, dijiste tú. Exacto, exacto. Imagínate, yo desde aquí tú dices, ¿cuál es el efecto? Bueno, el efecto es que tienes ese diagnóstico físico. ¿Estamos? ¿Ya se logra Sí, ver la pantalla? Muy sí. bien. Ok, actualmente en este presente tú dices, yo tengo tal diagnóstico. Alguien te etiquetó. ¿Basado en qué? En un em, diagnóstico que está en el sí, pasado. ajá. ¿Estamos? Un diagnóstico que está en el pasado por algo que, ¿qué? ¿Qué te va a decir en tu vida cronológica, ya sea descodificación, ¿no? Conflicto de desvalorización relacionado con tal. Y lo más seguro es que esto lo vamos a interpretar con alguien, no sé, ya sea hacia una pareja, hacia un amigo, hacia un jefe, hacia algo, hacia alguien, tuviste una situación que te provocó ese síntoma físico. Y si por alguna razón eso no te sana, te voy a decir, a ver, déjame ver, seguramente también esto lo tiene tu mamá o tu papá o el abuelo de quien heredaste, te hago un árbol genealógico. Y después, si eso no te funciona para salvarte de tu conflicto de salud, entonces te llevo a vidas pasadas. Pero te vas a dar cuenta que todo es lo mismo, que es pasado y ya no existe. Eso ya no existe. El diagnóstico solamente es una fotografía del pasado. Entonces, quitamos la causa del pasado. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Perdonar. ¿Por qué? Porque el cuerpo son acusatorios. O sea, las enfermedades son personas que acusan a alguien. O sea, la manifestación de la enfermedad es una manera de decir, ¿ves? Por tu culpa estoy enfermo. O ¿Se sea que entiende yo estoy esto? acusando a alguien. Inconscientemente. El ego lo hace a través de la enfermedad Wow. y lo tiene que hacer a través del cuerpo. Entonces dice el curso Milagros, los cuerpos enfermos son acusatorios y mueren por contagio. O sea, a quien tú juzgues, esa persona ahora se va a sentir culpable y ahora esa persona se va a enfermar. Mm. Ya lo contagiaste. Y así es como sobrevive el ego. Pero en cambio, si yo te digo, bueno, ok, en este presente, en este tiempo presente, visualízate sana en el futuro. Que ya te digan mañana mismo, ¿sabes qué, Liz? Estás sanada. ¿No te cambia tu presente? Ah, claro. Claro, pero no busques la causa en el futuro, porque entonces vas a querer seguir haciendo un montón de cosas. No estoy diciendo que no lo hagas, pero vas a estar buscando, no sé, una mejor alimentación, tratamientos, medicinas, etcétera. Simplemente decide perdonar. Busca a todas las personas que decidas perdonar en tu mente. Así tal cual. El perdón no consiste en yo te perdono porque soy más bueno que tú o porque yo soy espiritual o porque, ¿sí se entiende? El perdón es saber que no hay nada que perdonar. Es me perdono por el daño que me hice a través de mi hermano. Llámesele pareja, jefe, hijos, padres, lo que tú quieras. Entonces el ¿Lo futuro puedes tampoco no lo... repetir eso último? Me perdono por cómo? O sea, no alcancé a comprender. Sí, desde la unidad, desde que todos somos uno, me perdono por el daño que yo me hice a través de mi hermano. Porque tú te lo hiciste, porque todo Ujú. soy yo. Y entonces el futuro se lo dejo en manos de quién? De Dios. Pero ya entonces, o del Espíritu Santo, como dice el curso de Milagros, que es el intermediario. Y entonces ahora tú eres causa y efecto. ¿Cuál es la única causa? Dios. Porque es unidad. Entonces causa y efecto se encuentran cara a cara en Dios. Por eso es que se hacen las remisiones espontáneas. ¿Por qué? Porque en el pasado se corrigen todos los errores o llamados pecados, entre comillas. En el presente ya no tienes por qué sentir rencor ante nadie. Por tanto, ya estaría sanada. Y entonces el futuro ya no es un futuro amenazador de miedo. Y por eso es que se hacen las remisiones espontáneas. Cuando le dicen a alguien, esta persona ya tiene horas de vida por, no sé, porque tiene metástasis de cáncer.
y de repente, ¡pum!, se sana. Y dice la ciencia, oh, milagro. ¿Por qué? Porque no se lo explican. Porque los milagros ocurren en el tiempo presente. Los milagros son naturales, deberían de ser naturales. Y si no salen así, al menos uno al día, algo mal estamos haciendo. Los milagros empiezan a ocurrir en la salud, los milagros empiezan a ocurrir en la relación, en la economía, en la familia, en el trabajo. De eso se trata el libro, que podamos hacer milagros. ¿Podrías repetirme cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo religioso y el Espíritu Santo que se menciona aquí en el curso de milagros? Bueno, en el Espíritu Santo que mencionan en la religión, por así decirlo, es como si solamente a alguien que es muy bueno y alguien que tiene que ver con una religión o no, el Espíritu Santo te va a ayudar. Sí, sí, pero todavía te lo hacen ver desde un concepto dual de bueno y malo. En cambio, el Espíritu Santo, que es esa esencia también de Dios, es como nuestro hermano mayor, por así decirlo, es el único que puede diferenciar los idiomas o puede, más bien, conoce ambos idiomas. Es como el intermediario, el traductor. Es como si Dios mandara al Espíritu Santo, el hermano mayor, por los hermanitos que están de vagos y que además tienen amnesia porque no recuerdan que acá es su casa. Y entonces nos manda el Espíritu Santo y eso no tiene nada que ver con los conceptos duales de aquí. De hecho, hay una frase que yo también ya saben, a veces agarro frases, las descompongo y las recompongo, ¿no? Esta es una frase del poeta Sufí Rumi que la mezclé con Curso Milagros, que dice así: más allá de actuar correcta o incorrectamente, existe un campo eterno, Dios, y ahí estoy yo contigo. Uh-huh. Eso lo dice Poeta Sufí, pero lo mezclé con Curso Milagros. Okay. Pero bueno, a mí ya me han regañado algunos maestros de curso y me dicen, a ver, ¿por qué distorsionas? Bueno, discúlpame, pero es que a veces me gusta darlo así porque eh, hay gente que, repito, no sé, una interpretación distinta. Sí, dice, el Espíritu Santo podría ser nuestra parte intocada o doble cuántico. Sí, también puede ser nuestro, lo que le llaman el yo superior. Uh-huh. Pero el yo superior no significa que hay un yo superior de Liz o un yo superior de Alejandra o un yo superior de Alex. Es un solo yo, yo superior o yo cuántico, que es el que está unido a todo. Sé que es complicado porque nuestra mente está pensando siempre en división y pensar en unidad nos da miedo. Llevarlo a la práctica da miedo. Por eso habla mucho de qué tan perdidos estamos ya en esta división. Hay una parte de Curso Milagros que te dice en el texto que se llama los votos secretos que hiciste con el ego. O sea, nosotros hicimos votos secretos, o sea, ocultos que no nos acordamos, con el ego, con la división. Y te dice, hiciste tal voto secreto, hiciste o sea, con tal de mantenerte en el sueño, estar dividido. Dice, y hay un voto secreto, dice, que es el último y te dice, el voto secreto más fuerte que hiciste con el ego es odiar a Dios. Y tú dices, ¿cómo? Si yo sí amo a Dios, ¿no? Y luego el curso te dice, pero espérate tantito, vas a conocer a Dios y lo vas a amar. Y yo cuando me acuerdo que iba en esa parte del texto decía, perfecto, ya ahorita lo voy a conocer a Dios, ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, obviamente voy a vivir en esa. ¿Y sabes qué hace el curso? Te dice, imagínate el rostro de tu hermano, el que más odias, el que más te haya hecho daño. Dice, ese es Dios. ¿Qué tal? Bueno, déjame decirte que sí lograste Aquel hacer que, mucha confusión ahorita porque rápidamente, perdón, porque no quiero tanto abarcar. Al estar escuchando esta conferencia, esta plática que tú nos ofreces, estaba mi hijo mayor aquí a un lado y estaba escuchando sin querer queriendo. Y uh-huh, entonces sucede que él en algún momento a sus tíos les llama por su nombre. Y uh-huh, yo, pues, a la usanza de decir, oye, no, espera, tienes que decirle tío. Y entonces me está diciendo no, porque son, y ahorita que te estaba él escuchando, me estaba diciendo él que no, porque son iguales.
Y entonces, o sea, dije, bueno, desde donde lo está diciendo Alex, sí, pero dije, bueno, ¿y qué pasa con el sistémico en el hecho en donde hay jerarquías por los ancestros y Eso ya, es el ego. Por eso heredamos en el árbol genealógico. O sea, el árbol genealógico no se heredan los actos, se heredan los prejuicios que se cometieron en los actos, porque es la mejor manera en la que el ego se mantiene de generación en generación. Entonces, si el abuelo hizo tales pechorías, entonces ahora las nietas lo pagan, ¿no? Por así decirlo. Pero no es que lo paguen, es que dentro de la mente colectiva de la familia hay un prejuicio a conceptos, y hay jerarquías, y hay lealtades, hay especialismos. Hasta decimos, lo más importante es mi familia, y hacemos un especialismo de familia. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Mariana y de Magdala. Hay un libro, hay una parte de María Magdala, la esposa de Jesús. Eso es el Jesús antropológico, el histórico. Que Mariana y Magdala le dice a Jesús, le escribe unas cartas, de hecho se llaman las cartas de Mariana y Magdala, y le escribe unas cartas donde le dice, ya no sé cómo amarte. Te amo como el maestro, como el curandero, como el rabí, como el Cristo, como... y Jesús le responde, ámame como tu hermano. Y ella todavía genera una pequeña molestia. Le dice, pero ¿cómo? Si estamos casados, si somos esposos. Dice, sí, aquí en este sueño. Ante Dios todos somos uno. Fuerte. Bueno, yo, miren, gracias. me gustaría quedarme de verdad. Muchísimas gracias, pero yo me tengo que ir porque precisamente estoy de viaje. Llevo ya aquí, muchas gracias, hermosa. Llevo aquí ya en Saltillo un mes, casi con 2 semanas. Y desde Jiquilpan, que estuve allá con Jos, ya llevo fuera. Y me dirijo todavía a Ciudad de México. Voy a estar allá. Repito, vamos a dar una conferencia con Nina Silman. Va a estar también basado en Curso Milagros. Entren a su canal, no se van a arrepentir, para que escuchen el texto. Y para las gentes que están en México, les voy a pasar la información. Y ahí vamos a hablar más acerca del tema del perdón. O sea, desde la perspectiva de un curso Milagros. Pues sin tanto preámbulo ahora para irme, Jos, das las últimas palabras. Y Alex, Gracias, buen camino. para no entretenerte ya y tampoco a los asistentes, bueno, yo me imagino que todos de alguna manera están en algún grupo. Ahí vamos a seguir pasando la información de los próximos eventos. Si hay alguien que no esté, ahorita en este momento me lo puede decir para pasarles mi teléfono y me escriban. Por otro lado, pues agradecerles a las personas que hicieron alguna contribución voluntaria y al mismo tiempo invitarles a los que no, si les nace en el corazón y quieren apoyar esta causa. También en los grupos por ahí pasé la cuenta de Alex y con todo el amor pues recibimos lo que sea. Entonces, ya para no entretenerte, Alex, ahí en los grupos nos vemos, ahí vamos a estar pasando la información porque tenemos un taller que es el sábado 4 de noviembre, que es la conciencia crística. Entonces es Así es, también. un taller hermoso, ya no alcanzamos a hablar de eso, pero ahí vamos a estar diciendo en los grupos toda la información. Gracias, Alex, y gracias a todos. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias, Saúl, Alejandro, todos los que están ahí. Muchas gracias. Un abrazo.